Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas, buenos amaneceres, sea la hora que sea, donde quiera que estén ustedes. Muchas gracias por acompañarme. Esto es El Rey va desnudo en su versión en vivo, que decíamos, queríamos llamarla en vivo y con todo, pero no hemos tenido mucho éxito con ello. Muchas gracias por estar con nosotros en este espacio donde pretendemos comentar cosas con ustedes, invitarlos a pensar porque es gratis. Aparte de que es muy beneficioso, es gratis. Hay otras cosas que son beneficiosas y cuestan mucho dinero y a cuestionarse cosas, a hacer preguntas no del todo cómodas y donde yo emito directamente opiniones que sé que no son de lo más populares del mundo. Y por eso no tengo 1 millón de personas, pero tengo en este momento a 90 personas que les agradezco muchísimo, muchísimo, muchísimo que estén acompañándome y escuchándome. ¿Qué ha habido esta semana? Bueno, esta semana han pasado muchas cosas. Ha sido una semana extremadamente movida, pero primero que nada, ayer publicamos, estoy golpeando el micro, es que no sé bien dónde ponerlo, entonces tengo 3 formas de ponerlo y las voy cambiando, a ver, algún día encontraré una que me satisfaga del todo y se me están cayendo los bigotes. Hay que me afeite. Bueno, me recorté los bigotes y siempre queda alguno por allí dando lata. Decíamos que ayer publicamos este video sobre Carlos Castaneda. Carlos Castaneda es uno de los grandes embustes del New Age. Y he recibido algunos comentarios que verdaderamente me dejan frío, dice alguien. Pero si Octavio Paz le hizo el prólogo a su libro, ¿no quiere decir eso que era genuino? No. Quiere decir que Octavio Paz, cosa que algunos ya sabíamos y otros deberían enterarse, que Octavio Paz no tenía idea. Octavio Paz era un hombre profundamente ignorante, era un hombre profundamente arrogante, y cuando alguien en el Fondo de Cultura Económica le pedía algo, pues él lo hacía. Le pidieron que hiciera el prólogo y él lo hizo encantado de la vida. Si sonaba la registradora, don Octavio Paz estaba allí. Él, no olviden, es el hombre que habló del logro filantrópico, es decir, del Estado mexicano que le daba dinero a la gente para que callara y fuera obediente, o sea, lo mismo que ahora. Lo más curioso es que durante toda su vida Octavio Paz le cobró al Estado mexicano, incluso para renunciar a ser una de las personas importantes en el Consejo Nacional eh, para la Cultura y las Artes, que conocíamos en aquel entonces como el Consejo Nacional para la Costura en las Tardes. Cobró, renunció porque estaba en contra del gobierno y entonces cobró un cheque gordísimo por renunciar a esto. Entonces, no era un tipo de fiar y mucho menos era un tipo que supiera diferenciar entre un embuste espiritual y una cosa espiritual real, que las cosas espirituales reales son solamente todas subjetivas. Usted siente cosas, pero no las puede demostrar. Pero Octavio Paz, acuérdense que era aficionado a las filosofías indostanas y por eso escribió su Ladera Este, cuando fue embajador de México en la India, y allá se quedó un poco en el viaje también. Entonces, decir que porque José Agustín o porque Octavio Paz le hicieron prólogos o creían en Carlos Castaneda, pues es como decir, como lo decimos en el video, que John Lennon y Federico Fellini y George Lucas se entusiasmaron con las enseñanzas de Carlos Castaneda. Solo demuestra que la gente en los niveles, en los mundos de la creatividad, tiende a tragarse cualquier embuste. Es algo que siempre me ha alarmado, que la gente de la cultura y de las humanidades se sienta tan divorciada de la ciencia que se cree lo que sea, pero lo que sea. En ese sentido no son distintos de los deportistas. Estaba yo leyendo el otro día que Grise ahora está copiando a Benzema, poniéndose ventosas en la espalda, creyendo que eso lo va a hacer mejor futbolista. Y dices, no, no te va a hacer mejor futbolista. Pero ni siquiera tienes la formación suficiente para darte cuenta de que deberías tratar de encontrar al menos una cadena de causalidades que llevara a que te pongas una ventosa en la espalda y metas más goles. No hay ninguna relación, obviamente lo estás viendo como algo mágico. La creencia en la magia entre deportistas y gente del mundo del arte, de las humanidades, de la literatura, de la pintura, de la actuación, de la música, pues es enorme. Yo creo que debería preocuparnos mucho más incluso de lo que nos preocupa. A la mayoría le preocupa muy poco, pero a mí sí, personalmente me preocupa muchísimo. Y Carlos Castaneda, como Jodorowsky y como otros embusteros,
depredan precisamente esas inquietudes espirituales, entre comillas, que tienen o que dicen tener o que pretenden tener o que gustan de tener las personas que viven en el mundo de la creación, de la creación artística. ¿Siguen pensando que la ciencia no es lo suyo? Yo creo que sí, sí es lo de ellos. Bueno, como todos los días les pido que nos apoyen, estamos necesitadísimos de apoyo. Si se han dado cuenta, yo he estado notando esto, a ver si ustedes están de acuerdo conmigo o no. El color de la cámara ha ido cambiando muchísimo en el último año. Ahora parezco cada vez un poco más deslavado, más rosita, así como rosita cerdito, y con un enfoque cada vez más deficiente. Esto se debe a que la cámara tiene sus limitaciones y tiene su vida útil, como todo. En las inmortales palabras de mi abuela, que era siempre todos los días más sabia, todo por servir se acaba, y la cámara nos ha servido mucho. La cámara la compramos con una medida que tendrá 2 años. 2 años de uso intensivo en los vídeos que hacemos, en los streamings y en las fotografías que suelo tomar de los partidos de baloncesto de mi hijo. Necesitamos una cámara nueva, entonces necesitamos dinero, que es horrible tener, es horrible pedir, pero ¿qué hago? No tengo otra opción. Si nos pueden apoyar en Patreon y PayPal, se los vamos a agradecer muchísimo. En Patreon con una aportación mensual de 3 euros, de 5 euros. ¿Se dan cuenta? Si en este momento somos 148 personas y cada uno de ustedes pusiera 1 euro por cada streaming, serían 4 o 5 euros al mes. 5 por 200 serían 1,000 euros. Hombre, con 1,000 euros ya en 2 meses compro la cámara que quiero, que cuesta 1,800, una cosa así. Es así de triste esto, pero pues es que así son las cosas. Si no, bueno, pueden hacernos una aportación por PayPal de cualquier cantidad por una sola vez. También se agradece muchísimo. Nuestros enlaces en las redes sociales, de los cuales pues, el más activo es el de Twitter. En Instagram hice algunas cosas, pero no me convence mucho. No le veo mucho sentido. Mi página web no la visita a nadie y el correo electrónico pues, no, tampoco sé de que me hayan no lo visito ni siquiera yo con frecuencia, porque lo que es fundamentalmente para lo que sirve es poner este correo aquí, es para que me manden cada semana entre 20 y 30 falsas ofertas de patrocinio de las más diversas empresas, todas las cuales tienen un correo en Chequia, en la República Checa, todas son .cz, pero de ahí en fuera no sirve para mucho. Así que, bueno, en eso estamos. Vamos a pasar unos segundos al chat. Me preguntan sobre las nuevas declaraciones de Karina Acevedo, si es la médica esta, médica renegada, médica falsaria, médica embustera. Vi unos segundos de sus declaraciones, me cuesta trabajo. A ver, yo tengo estómago, mi estómago es orgánico y por lo tanto sufre con esas cosas horribles. Pero básicamente lo que oí fue lo siguiente, le está diciendo a la gente que si ha tenido alguna afección desde que se vacunó, es culpa de la vacuna. Le resurgió un herpes la vacuna. Ya, pues mira, las personas que tienen herpes, lo que se llama la culebrilla, herpes zóster, pues les recurre de cuando en cuando se vacunen o no. Y generalmente la gente que tiene culebrilla lo sabe. Pero según tú ahora, no, si reaparece el herpes zóster es por la vacuna. Si te has sentido cansado, pues es por la vacuna. Si te has sentido triste, pues es por la vacuna. Si te duele el estómago, es por la vacuna. Esto es una falacia argumental que deberíamos conocer todos, que se llama después de esto por causa de esto. Quiere decir que si una cosa ocurre después de otra, se le atribuye que es la causa, sin demostrar que haya efectivamente una cadena de acontecimientos que hagan que lo que ocurrió antes cause, provoque o haga que se produzca lo segundo. Entonces, claro, al paso de los años, mucha gente se va a enfermar de muchas cosas, se vacune o no. Si a cada enfermedad que va a tener esa gente se le atribuye a la vacuna, pues al final la vacuna va a causar todas las enfermedades que puede tener esa gente desde el día que se vacunó. Esto es como la maldición de Tutankamón. La maldición de Tutankamón es famosa precisamente por eso, porque alguien dijo que había una maldición escrita en el dintel de la puerta de la tumba de Tutankamón cuando John Carter la abrió. ¿John Carter? Bueno, Carter
Es que de pronto pensé que John Carter es el de Marte de William Burroughs. Bueno, cuando Carter la abrió, todos los que participaron fueron víctimas de la maldición de Tutankamón. Y efectivamente, al cabo de 60, 70 años ya todos habían muerto. Porque es natural, porque sí, algunos murieron antes, otros murieron después, otros murieron mucho después, pero al final todos murieron. Entonces la maldición de Tutankamón es real. Pues no, no es real. Entonces básicamente es lo que vi que hizo Karina Acevedo y es como para decirle: qué desvergüenza la tuya, chiquita, pero qué desvergüenza la tuya. Leandro Benedetto dice algo que a mí me preocupa mucho, dice: la justicia es para punir la delincuencia. Esta idea se ha tratado de revertir porque no ganas nada. Es decir, al castigar no ganas nada. Y se ha hablado desde la criminología desde mediados del siglo pasado de la posibilidad de reintegrar a la persona a la sociedad, o si no, de aislarla de la sociedad para que no le haga daño. Pero castigarlo no es justicia, es venganza. Y había una idea muy... El otro día, yo traduzco, que saben muchísimas cosas, y me quedé con una cosa curiosamente, de educación infantil, de educación de la primera infancia, o sea, de bebés y niños que apenas empiezan a caminar. Decía: si tú no sabes cómo tomar una taza a los 4 añitos, ¿qué hago? Pues te enseño. Si no sabes comportarte, ¿qué hago? ¿Te castigo? No, ¿verdad? Mejor te enseño a comportarte. En la gran mayoría de los casos, los delincuentes no lo son de manera habitual. O delinquen por cuestiones económicas, o delinquen por un verdadero error del que se arrepienten al instante después de haberlo cometido. La gran mayoría. Y entonces, castigarlos no le reporta ningún beneficio a la sociedad, punto uno. Porque si te reportara un beneficio, dices: bueno, mira, la sociedad está resarciéndose de lo que hizo el delincuente. Pero a la sociedad, salvo la satisfacción de ver a alguien sufriendo, que es una satisfacción bastante cuestionable, a la sociedad no le depara absolutamente ningún beneficio el tener a una persona que esté sufriendo, que esté siendo castigada. Pero a la sociedad sí le reporta beneficios que muchas de las personas que están en las cárceles salgan y no vuelvan. Entonces, reducir la recidiva o la reincidencia de los delincuentes. Esto se hace por muchas formas, y una de ellas es precisamente que la cárcel sea un lugar donde se regenere al individuo, donde se le eduque quizás para tener un oficio que haga que no sea necesario que robe, para que entienda las reglas morales de la sociedad, para que reflexione, para que estudie, para que lea, para que entienda por qué está mal lo que hace. No digo que vaya a funcionar en todos los casos. Lo que sí sabemos es que el castigo no funciona en ninguno. Muchas veces lo que genera es un enorme resentimiento en contra de la propia sociedad a la que los está castigando. Entonces, cuando la sociedad te castiga y si contra ti se ejerce la venganza, ¿cuál es la reacción lógica? Ejercer tú la venganza. Y se crea un ciclo de: yo me voy a vengar de la sociedad se va a vengar de mí, y nos la podemos pasar así, yo entrando y saliendo de la cárcel cada X tiempo y con la única perspectiva de volver. ¿Qué es lo que crea precisamente un delincuente habitual? Un Charles Manson, por ejemplo, ¿no? Que vivió más tiempo en la cárcel que fuera. No veo beneficio social en eso, no hay beneficio social en eso, y las personas especialistas en criminología, lo saben, y por eso se han propuesto más la labor de reintegrar a la sociedad a las personas que delinquen, intentarlo por lo menos, pero no, la idea de punir, de castigar, no tiene verdaderamente una utilidad social. Y los ciclos de venganza son horrorosos. Mira, los ciclos de venganza entre familias, por ejemplo, de familias que están enfrentadas, algunas legendarias, los McCoy, no me acuerdo qué eran en las montañas de los Apalaches en los Estados Unidos, las familias mafiosas, y los primos étnicos como son israelíes, judíos, hebreos y
hebreos y palestinos. Son prácticamente iguales, pero se están vengando constantemente unos de otros. Es que tú le tiraste un cohete a mis niños, ya, pero es que yo tiré el cohete porque tú tienes ocupada mi tierra, ya, pero yo tengo ocupada la tierra porque tú me declaraste la guerra, ya, pero yo te declaré la guerra porque tú ocupaste esta tierra, ya, pero es que yo siempre he vivido aquí, tú no me quieres, no, no te quiero porque esa tierra es mía. Y, y al final, cuando nos exigen tomar posiciones en ese tipo de enfrentamientos, la única posición razonable es pararlo. No decir, me pongo del lado de este y vamos a vengarnos del otro, porque lo que haces es alimentar este círculo vicioso. Y es el círculo vicioso del delincuente habitual. No digo que no haya delincuentes que son insalvables, por supuesto, no dudo que los haya. Pero a esos también se les aborda de otra manera, se les hace útiles y se les mantiene en la cárcel de ser necesario, pero no se les castiga. La idea del castigo es muy de tontos, es muy de una visión moral de antes de la Ilustración, de antes de la idea de los derechos, las libertades y la apreciación y el respeto que le tenemos que tener al individuo. Claro que un individuo puede delinquir horrorosamente, pero eso no justifica que la sociedad delinca, porque lo que tratamos de hacer es precisamente que nuestra sociedad sea mejor que sus peores elementos. Si nuestra sociedad actúa igual que los peores elementos que tiene, pues tenemos un problema. Continúo unos minutitos más con el chat, ya que están en esto. Saludos desde Chicago, gracias. ¿Me gustan los tres chiflados? Sí. Sí, por supuesto, soy súper fan de los tres chiflados de toda la vida. Es una comedia muy básica, es una comedia de pastelazos, es una comedia de humillaciones, es una comedia de, de bobos. Pero es divertida. Como es divertida la vida de Brian, de los Monty Python, que es un humor enormemente intelectual, enormemente informado, enormemente irreverente, enormemente orientado a comentar su sociedad, pero el humor no tiene por qué hacer eso. Una de las personas, los mejores humoristas que he visto en mi vida, es uno, no sé si siga siéndolo, pero en aquel momento era el más importante payaso del mundo, que es David Larible, que es de origen italiano. De hecho, conozco a otra parte de la familia de Larible, que tenía aquí en España el circo italiano, que yo fotografié un par de ocasiones, que una vez puse el circo entero a la mitad de la Semana Negra. Eso fue genial. Yo vi a David Larible y no tiene ningún sentido social, ni es enormemente intelectual, pero era lo más divertido del mundo. Era fino, tocaba, jugaba con los sentimientos, con la psicología del público de una manera absolutamente magistral. Y yo creo que a su manera los tres chiflados lo hacían, o los hermanos Marx. Los hermanos Marx tampoco es una comedia demasiado refinada, digamos, entre comillas, intelectualmente. Por eso Groucho después trata de ser un personaje intelectual, porque él sí era un hombre, además, bueno, los tres, sobre todo los tres que estuvieron en la mayoría de las películas, Groucho, Chico y Harpo, eran hombres profundamente cultos, conocedores, intelectuales. Harpo llegó a ser espía estadounidense o agente estadounidense en la Segunda Guerra Mundial. Pero su comedia era comedia directa, comedia de burlarse del ser humano. Y la comedia actual tiene mucho miedo de hacer eso, ¿no? A mí me gustan mucho los comediantes que no lo hacen. Yo soy muy famoso, muy fan de Jimmy Carr, por ejemplo, que es un humorista que busca los límites, las líneas rojas y luego las salta alegremente. Son unas barbaridades tremebundas. Y el horror que le provoca a la gente, lo que él está haciendo solo con palabras, a mí me divierte muchísimo. Igual como me divierte la comedia, no sé, estoy pensando en el irlandés, grandote, cuyo nombre acabo de olvidar, que es amigo de Cox, el divulgador científico, y del doctor Tyson, y sabe de ciencia un montón, y incluso se burlan de él porque es un nerd, ¿no? Entonces, yo el humor que me gusta es muy variado a todo esto. Bueno, gracias por su streaming, gracias desde Ciudad de México.
desde Atlanta, Georgia. Oh, desde el sur profundo. ¿Cree que Jinping está cometiendo los mismos errores que Mao, el endiosamiento y querer acumular demasiado poder de decisión en sus manos? Él no lo ve como un error, pero ya lo hizo. Es decir, en este momento el poder absoluto lo tiene Xi Jinping. El hecho de haberse deshecho no solo de Hu Jintao, sino de todos, de Hu Jintao, perdón, sí, el expresidente, y de los cercanos a Hu Jintao, y haber rellenado todos los espacios de poder del Partido Comunista con allegados y leales suyos, pues expresa que en este momento es absolutamente inamovible. El problema no solo es, el problema es qué puede hacer o qué quiere hacer con ese poder, y a mí me preocupa que una de las cosas que quiere hacer sea hacer su propia Ucrania en Taiwán. Estamos al aire, no estamos al aire, porque ya me asusté. No me digan que no estamos. Permítanme un segundo. Tengo que revisar algo aquí. Nada, es que se congeló una de las pantallas que tengo yo aquí. Pensé que teníamos un... Mauricio, ¿considera legítima la reclamación de las Islas Malvinas por parte de la Argentina? Ya expliqué por qué no creo que sea legítima. Creo que ejerce la soberanía desde el siglo XIX. El Reino Unido, creo que Argentina no gana nada con eso, y creo que el hecho de que se haya pactado el mantenimiento de las fronteras como se tienen, pues debería aprobarse. ¿Qué sentido tiene? Hacemos un referéndum. Ya se hizo un referéndum después de la Guerra de las Malvinas, que armó Galtieri para justificarse porque se le estaba cayendo entre las manos el país, porque la economía manejada por militares pues tampoco es la gran cosa. Después de eso se hizo un referéndum, y en el referéndum la mayoría de las personas que viven en las Malvinas decidieron seguir siendo británicos. ¿Qué hacemos? Tomamos las Malvinas y los echamos a todos, los obligamos a ser argentinos. No tiene mucho sentido, la verdad. Yo creo que no es legítimo, y creo que cuando haces la invocación al nacionalismo, llamas a muchísima gente a participar con una emoción que rompe todos los niveles del raciocinio, de la lógica, de la capacidad crítica y cuestionadora. La patria es el gran disparador, y fue el gran disparador que usó Leopoldo Fortunato Galtieri para invadir Malvinas. Él confiaba además en varias tonterías. Confiaba, por ejemplo, en la doctrina Monroe, según la cual América para los americanos. América no debería tener intervenciones extranjeras. Entonces él estaba seguro que Reagan iba a impedir que Thatcher interviniera. Pero primero que nada, las Malvinas eran internacionalmente reconocidas como dominio británico. Como la Guyana francesa, pero la Guayana francesa es reconocida como territorio francés, y la Unión Europea lanza desde allí sus naves espaciales, sus cohetes. Entonces, no estaba interviniendo en América estrictamente Margaret Thatcher, pero además Thatcher y Reagan eran una amistad y una complicidad neoliberal absolutamente a prueba de bombas, y se demostró cuando Estados Unidos le empezó a pasar inteligencia al Reino Unido, que además al Reino Unido le tomó casi un mes aparecerse por las Malvinas, que ya habían invadido Argentina, además con jóvenes que fueron enviados a morir directamente a una picadora de carne, donde se les mandó sin alimentos, se les mandó sin la protección adecuada para las temperaturas que había en esa época en el archipiélago de las Malvinas. Se les mandó para salvarle el trasero a un militarote. Pero como tiene el componente patriótico, todavía hay muchos argentinos que cuando digo esto se molestan enormemente. ¿Por qué no? Malvinas argentinas. ¿En qué cambia la vida de los argentinos con o sin las Malvinas? Es una cuestión de orgullo nacional, que es uno de los más tristes de los orgullos. Mire,
Tú no puedes estar orgulloso de lo que no hiciste porque naciste en una tierra que comparte con otro señor que nació y ese señor hizo cosas. ¡Ay! ¡Qué orgullo para mi país el que una persona de mi país haya ganado el campeonato de damas chinas! No. Si yo no participé en ello, a mí no me enorgullece, me da muchísimo gusto y puede ser que le aplauda, pero no me lo puedo tomar como una victoria personal. Y una recuperación del archipiélago de las Malvinas, que sería injusta contra quienes viven en allí, nuevamente, no creo que le dé nada a Argentina. Pero bueno, ya hablé de esto una vez y me van a volver a insultar por ello. Buenos días, me gustaría escuchar su opinión del fútbol mexicano. Pues mira, lo que yo recuerdo y conozco del fútbol mexicano es que, salvo momentos de destellos, es mayormente inexistente. Hay, por supuesto, individualidades que entonces trabajan fuera del fútbol mexicano, porque el fútbol mexicano tiene un problema muy grave, se llama la Federación Mexicana de Fútbol. Vamos a dejarlo allí. No sé qué es el regional mexicano, la verdad. No sé de qué habla Ismael. En lo que llevamos de 2022 ha habido más muertes por COVID que en 2021. A pesar de estar todo el mundo vacunado, ¿es eso posible? Más muertes que en 2021 en Asturias, para matizar. ¿No me puedes mandar el dato, por favor? Porque no es el dato que yo tengo y no son los datos de la Consejería de Salud de Asturias. Pero el hecho de que estés vacunado no implica que no mueras de COVID. Implica que tus probabilidades de morir de COVID son muchísimo más bajas. Tú no le creas a los vendedores de antivacunas que te dicen, claro, pero es que te dijeron que con la vacuna ya ibas a quedar absolutamente 100% inmunizado. No es cierto. Eso no lo hace ninguna vacuna. Ni la de la poliomielitis, ni la de la rabia, ni la de la viruela son 100% efectivas ni impiden 100% la enfermedad. Lo que impiden puede ser el contagio, puede ser que la enfermedad sea gravísima, puede ser que se difunda a gran velocidad la enfermedad, puede ser sobre todo que la enfermedad te dé de una manera mucho más leve. En mi caso, por ejemplo, cuando yo tuve COVID fue después de 2 vacunas y pasé unos días mal. Pero a mi edad era muy probable que me hubiera matado si no estuviera yo vacunado. Decir muertes por COVID, necesitaría ver los datos, pero sobre todo cuando no tienes los datos y solamente dices que existen, me dan un poco de miedo. Manizales, Colombia. Hola. Latinoamérica Unida fue un sueño de Bolívar. ¿Es vigente esa posibilidad? Yo no creo que sea posible. Yo no creo que sea vigente. Yo creo que es vigente una unión económica. Yo creo que es vigente una unión de carácter político. Socialmente vamos a mantener diferencias clarísimas, como las mantiene Europa en la Unión Europea. La Latinoamérica Unida de Bolívar era una Latinoamérica bajo un solo gobierno y bajo un proyecto absolutamente compartido. Y en los propios países vemos que es imposible tener un proyecto, que hay niveles de proyecto nacional, pero hay niveles de proyecto regional inevitables y niveles de proyecto provincial, comarcal y municipal. Entonces creo que el sueño de Bolívar era un poco infantil en ese sentido. Creo que se pueden hacer muchas cosas. ¿Por qué no le gusta el autotune si Jaime Altozano dice que es bueno? Que a mí ¿Qué clase de argumento de autoridad es ese? No me gusta el autotune cuando se utiliza para convertir en cantantes a personas que carecen absolutamente de talento. Por supuesto, que le parezca esto muy bien. Sí, es como la agricultura y si lo dice Jaime tiene que ser verdad. Pues no, y lo he dicho, lo puedo repetir muchísimas veces. La música es una actividad artística humana que se puede apoyar en la tecnología porque no puede ser más tecnología que personas, que seres humanos. ¿Esto es malo? Pues no es malo en el sentido, hubo gente que se murió, no. Simplemente a mí no me hace disfrutable la música. A mí me gusta que la gente que canta, cante. Y si no sabes cantar, pues no cantes. Y el ejemplo más cercano que tengo yo de eso es yo. Soy muy desafinado, tengo bonita voz,
pero soy enormemente desafinado, no conecto la oreja con la garganta, pues me doy cuenta que estoy desafinando, pero no puedo corregirlo. Para cantar una canción yo me la tengo que machacar nota por nota de una manera impresionante. Son muy pocas canciones puestas. Nunca fui un cantante. Sé que con autotune yo podría mostrarme como un cantante relevantísimo. Pues digo, no tengo mala voz. Pero no sería un engaño. Yo no puedo afinar, me afina la máquina. Pues mira, es como usar el click track. El click track es muy bueno siempre porque te ayuda, si lo usas como una ayuda para mantener el tiempo. Pero cuando tú dependes del click track y careces de sentido del tiempo y de sentido del ritmo, el día que se te descomponga, el día que se apague el ordenador, se te jode el ordenador y no tengas el click track en la oreja, la banda se va a desencuadernar completamente. Necesitas ensayar sin click track, necesita haber un conjunto del equipo para funcionar sin el click track y que el click track sea un apoyo. Esa es la diferencia. Entonces, que les guste muchísimo a grandes teóricos de la música, pues qué bueno, que lo disfruten enormemente. También les gusta muchísimo la música sin armonía, sin melodía. También les gusta muchísimo las letras exclusivamente dedicadas a la humillación sexual de las mujeres. Les puede gustar lo que sea, no me tiene que gustar a mí. Y el otro día, precisamente, y claro, se me echó encima uno que luego, cuando oí la música que hacía, madre mía, no había un ser humano en los alrededores, era un ordenador que hacía todo y luego lo firmaba él. Y lo dije porque algo le pidieron a Tom Jones. Tom Jones es un cantante que tiene 82 años, que canta impresionantemente y que tiene una voz de barítono absolutamente delirante, pero desde los años 60. Cantó con Janis Joplin en alguna ocasión. Tiene 82 años y estaba en Britain's Got Talent, en alguno de estos concursitos de talento, y le preguntaron sobre una canción que cantara. Y bueno, le da el tono a la orquesta y empieza a cantar él y la orquesta lo empieza a seguir. No tiene un micrófono de estos, un micrófono bueno como este. Este ya es la repera. Para lo que tiene es un micrófono de solapa que es muy limitado en la captura del sonido. Y se lanza a cantar sentado. Cualquier profesor de canto te va a decir que sentado es problemático cantar porque causas tensión en el diafragma, que es la herramienta fundamental que tienes para respirar y utilizar el aire, que es la materia prima con la que cantas. Sentado con un micrófono de solapa, tirando de espaldas a los que lo miraban diciendo, hostia, se puede cantar así y sin autotune. Y sí, se puede cantar así y sin autotune. Si me perdonas que yo aprecie más la voz y las cualidades artísticas y de transmisión emocional de Tom Jones o de Celia Cruz, que recordábamos el otro día, esos 25 años de su muerte, y lo aprecie más que a Ariana Grande cuando no tiene el autotune, o Katy Perry, que la he oído sin autotune y que no canta ni en defensa propia, y me dices que tengo que apreciarlos igual, te voy a decir, pues no, no tengo por qué apreciarlos igual. Este hombre tiene talento, ha trabajado, afina, tiene ritmo, tiene toda una concepción musical dentro de su cabeza que lanza a través de la voz y que me impacta emocionalmente. Y esta persona es una persona que abre la boca y el ordenador canta por ella, le afina, el click track le dice cuál es el ritmo que tiene que tener, tiene una coreografía que le puso un coreógrafo, porque tampoco son coreógrafos ellos, y es todo artificial y falsificado. Creo que tiene más valor la música de Tom Jones. Creo que prefiero ver a Florence Welch en el escenario que a Justin Bieber. Lo siento. Porque además existe el autotune en vivo, esto ya lo saben ustedes. Así que bueno, me van a volver a insultar. ¿Qué le vamos a hacer?
Gracias por lo de que al terminar mi vida biológica me transfieran a un robot, pero el problema es que yo nunca he visto cómo se hace eso. Me da mucho la impresión que es una inteligencia artificial. Construyes una copia que suena igual y repite lo mismo, pero ya no tiene la capacidad de evolucionar, ya no tiene la capacidad de seguir creciendo, de aprender nuevas cosas y de cambiar. Porque yo como soy he cambiado un montón. Bueno, en el último año he cambiado muchísimo, sin duda. Entonces, para trasladarle la personalidad de un robot es una chifladura de los transhumanistas que no veo claro. Termino con esto para contarles cosas. ¿Alguna vez la Unión Europea consideró integrar a Rusia? ¿Qué posibilidad hay que Europa realmente sea una gran Unión Europea? La Unión Europea se planteó integrar a Rusia y una de las razones, de los mecanismos fue, y de esto se ha quejado Putin, uno de los mecanismos fue precisamente comerciar con Rusia, invertir en Rusia, promover las inversiones en Rusia. La Unión Europea personalmente no pone tiendas o pizzerías o tiendas de ropa o fábricas, pero promover la inversión en Rusia por un lado y por otro lado comprarle a Rusia. Rusia, como decíamos el otro día, Putin creía que tenía una superpotencia económica que no tiene, es un país del tercer mundo que vende materias primas, pero tiene bombas nucleares, un poco como Pakistán, pero a lo bestia. No, hombre, ya sé que es mucho más culto, con una historia mucho más, lo que sea. No es Pakistán, pero la idea es esa, es un país que no tiene la fuerza que cree tener, pero tiene armas nucleares. Y todo el intento de Alemania, o buena parte del intento de Alemania por mantener relaciones económicas con Rusia, fue siguiendo los principios de la Unión Europea. Después de la Segunda Guerra Mundial se propone la unión del carbón y el acero como una forma de, mira, si comerciamos entre nosotros no nos damos de balazos. Porque después de 3.000 años, luego los europeos parece que estaban cansados de estarse disparando. Primero disparándose con ondas, luego con flechas, luego con obuses. Y el hecho real es que Europa tenía miles de años de guerra permanente detrás entre los pueblos europeos. Y yo creo que se intentó precisamente con Rusia empezar ese camino. Compartimos comercio, compartimos cultura, viene Eurovisión, y poco a poco nos hacemos amiguitos. Y a esto creo que es a lo que reaccionó violentamente Putin desde el año 2000. Y entonces lo empezó a utilizar más que nada como una forma de fortalecerse para posteriormente emprender su proyecto antiliberal, antidemocrático, autoritario, de la Eurasia poderosa, de la reconstrucción del imperio soviético en su elemento territorial, más no en su elemento ideológico, la reconstrucción de un imperio que encabezaría él, por supuesto, para destruir a Occidente, a su proyecto, a su historia y a todo el pensamiento ilustrado. Porque claro, si tiras el pensamiento ilustrado, pues regresas antes de 1770. Y antes de 1770 lo que hay son reyes y guerras, no hay más. Así que bueno, vamos a algo que a mí me pareció, por un lado cómico, por otro lado trágico, pero que es continuación de algo que hablamos hace 2 semanas cuando unas personas le lanzaron sopa de tomate a uno de los girasoles de Van Gogh en la National Gallery, y luego esta semana le echaron puré de patata o puré de papa a un cuadro de Monet. Un amigo mío, por cierto, que es físico y es como yo, un mexicano español, y ahora está en el departamento de restauración del Louvre en París. Me decía, porque yo dije, el cuadro no sufrió daños, porque una noticia decía, el cuadro no sufrió daños, se decía, bueno, el cuadro no sufrió daños, pero el cerebro de las personas que hicieron esto, desafortunadamente no se puede decir lo mismo. Y dijo él, eso de que el cuadro no sufrió daños es muy de espérate tantito. La materia orgánica provoca la aparición de hongos que atacan al lienzo y al óleo, porque tanto la pintura al óleo por los aceites como el lienzo pues son de carácter biológico, son orgánicos, por lo tanto hay que trabajar muchísimo cuidadosamente para determinar que no se haya colado nada de puré
o de sopa de tomate al cuadro, esto implica muchas horas de trabajo. O sea, no es pasar con una bayeta y limpiarlo con cristasol. Ya está, otra vez ahí tienen su Van Gogh para que le echen más sopa de tomate o de zanahoria esta vez, sino que realmente los restauradores tienen que dedicar un enorme tiempo a desmontar el cuadro, a revisarlo, a analizar, limpiarlo cuidadosísimamente, volverlo a montar. Y esto, me decía Fernando, toma un tiempo que deberíamos estar usando en restaurar otras obras de arte que son patrimonio universal. Y por supuesto se va a gastar más dinero en la seguridad en los museos, cuando lo que deberíamos gastar es más dinero en la preservación de ese patrimonio que es de todos. Bueno, pero lo que se dio entre medio de todo esto fue algo que, digo, insisto, es divertido y al mismo tiempo es trágico. Y es jugar al activismo. Unos señores que dicen que son científicos, y ahora vamos a ver que realmente eso no es preciso, van al museo que está frente a la Volkswagen, está el museo del Porsche. Porsche es uno de los grandes creadores de automóviles, son los grandes diseñadores. Ferdinand Porsche es el creador del Volkswagen Escarabajo, y sus automóviles son parte del legado cultural de la humanidad, querámoslo o no. La historia del automóvil es parte de nuestra historia. Ay, es que queman petróleo, pues sí, pues no sabíamos. Y ahora que sabemos, estamos tratando de resolverlo, pero no lo podemos hacer a la velocidad a la que quisiéramos muchas veces por distintas causas. Hay inercias y también hay gente que se opone. No vamos a negarlo. Hay negacionistas del cambio climático que son el enemigo también. Entonces, estos 9 genios, como los llama esta publicación de Car Expert, de experto en automóviles, se pegan al piso del museo de Porsche y luego se quejan de que tienen hambre. Pasó esto. Estos 9 señores que dicen ser científicos, yo solo conseguí el nombre de uno, a lo mejor los otros 8 son premios Nobel de Física, no lo sé, se pegaron, se pusieron batas blancas. Esto sí me parece así como un poco de show off. Se pusieron pegamento de metacrilato y se pegaron al piso allí. Y anunciaron que tenían 3 exigencias para la Volkswagen, de las cuales la Volkswagen podía cumplir una. Es decir, le están pidiendo que la deuda de los países del sur a la Volkswagen sea perdonada. Cosa que probablemente, si es viable, debe hacerse. No lo niego. Pero tenían que exigirle al gobierno alemán que pusiera un límite de 100 kilómetros por hora en las autopistas. Por las autopistas alemanas no tienen. Que obligaran al gobierno alemán a declarar que la meta del 1,5 grados centígrados de aumento de la temperatura media de la Tierra en un año es inviable. Y eran algunas otras cosas. Todas las cuales no puede hacer Volkswagen, por poderosos que crean que son. Unas sí, las otras no. Entonces decidieron que si no iba el presidente y director general de la Volkswagen a hablar con ellos, que se iban a quedar ahí pegados y se ponían en huelga de hambre. Y en vez de que llegara la policía, los despegara y se los llevara, dijeron, pues, está bien, protesta. Entonces se quedaron todo el día protestando, la gente venía al museo y veía los coches y veía los... ¿Qué hacen? Estamos protestando. Pues, está muy bien, estás en tu derecho de protestar. Y a la hora de cerrar, pues apagaron las luces, apagaron la calefacción y se fueron los del museo. Y estos se pusieron, pero se enojaron muchísimo. Este es Gianluca Grimalda, parece que es el líder de los señores estos, que se quejó inmediatamente que habían pedido recipientes para poder orinar y defecar. Les dijeron que no. Que tenían hambre, les dieron de comer, pero ellos querían pedir su propia comida. No sé por qué no les gustaba la comida que les dieron, porque les dieron de comer. No los despegaron. Oye, tú te pegaste, te veo mayorcito, no eres un adolescente. Tú sabrás qué hacer cuando te pegas al suelo de un museo. Y además yo respeto tu protesta. Es que me voy a poner en huelga hasta que no venga el presidente de Volkswagen. Bueno, pues, hoy no puedo venir. Si puede venir mañana, ya hablamos. Estuvieron en Twitter diciendo que todos eran malísimos con ellos, que tenían frío, que se sentían mal, que la mano se le estaba hinchando a Gianluca, por cierto. Al día siguiente sí tenía la mano, tenemos la foto de la mano de Gianluca muy hinchada. Pero no sabías que iba a pasar esto, nene.
¿Qué clase de activista eres? ¿Qué clase de activista eres que emprende este tipo de acciones sin ponerte a pensar que tiene consecuencias, que puede tener consecuencias, y que si pegas la mano en un sitio y la dejas ahí durante un tiempo determinado, pues puedes tener problemas? No, con un médico lo vio, dijo, y esto puede tener un coágulo, y entonces ya lo despegaron, se lo llevaron al hospital, donde dice que sigue en huelga de hambre. Gianluca Grimalda, que es muy respetable su protesta, pero no de la forma en la que lo hacen, resulta que es investigador en psicología social, o sea, científico, lo que viene siendo científico, no es. Probablemente su trabajo sí sea riguroso científicamente, pero de entrada, cuando tú dices psicología social, no es precisamente la parte más científica de la psicología, no es algo en lo que la psicología experimental esté trabajando de manera muy intensa, pero puedo equivocarme. Los otros no sé, pero volvemos a lo de siempre, a lo de la vez pasada. Este tipo de acciones hacen que mucha gente que necesitamos que apoye la lucha contra el cambio climático, que necesitamos que presione a los gobiernos, que necesitamos que fomente la asignación de más recursos para la investigación, que necesitamos que apoye y que vote por gente que va a promover el cambio, etcétera, etcétera, que esa gente se aleje porque estos son los chiflados. Porque esa forma de protestar, aunque la causa sea legítima, no es popular. Y vuelvo a decir lo que tantos activistas no logran entender. Tener razón no basta. Una de las cosas que hacen difícil a la política es que tener razón no basta. Primero, porque aunque tengas razón, hay personas que tienen argumentos en contra tuya. Y no basta decir que todos son el enemigo, unos malvados, unos conservadores, unos neoliberales, unos desgraciados, unos infelices y unos nazis. Tienes que dialogar con ellos y tienes que demostrar públicamente que tienes razón y que sus contraargumentos no son válidos. 2. Tienes que ganarte los corazones de la gente para tu causa. Ganarte los corazones de la gente implica emprender acciones que no provoquen el rechazo de la gente. Salvo que quieras destruirlos, y entonces emprendes acciones terroristas, si tu objetivo es persuadir, las acciones que hagas deben ser persuasivas, no impositivas, no de desprecio a ciertas cosas, no con falsos dilemas. ¿Qué importa más, el arte o el clima? No, mira, es que no es para elegir entre uno y otro, es que se puede tener los dos, pero tú estás imponiéndome a mí elegir y diciéndome que el arte para ti vale menos. Y si el arte para mí y el clima valen igual, ya tenemos un problema. Las demandas muchas veces son razonables, pero la forma no lo es. Pero creen que con tener razón basta. Este es el síndrome Greta Thunberg. Ya les dije que viene el cambio climático. Sí, ya lo sabemos. Mira, desde los años 70 ya es muy claro que tenemos cambio climático. Pero si no hay una emergencia y si la gente no está a favor, no hay presión política suficiente para cambiar las cosas. Pero es que yo tengo razón. Sí. Pero necesitamos persuadir a la gente. Ah, no, yo voy y les grito y los insulto. Supongo que te sientes muy bien por hacerlo, pero no estás siendo persuasiva. Estás predicando para el coro. Es decir, aquellos que ya están convencidos, aquellos que ya tienen tus mismas convicciones, te van a apoyar enormemente, como en los comentarios de aquí, ha venido gente que está apoyándolos porque ya está de acuerdo con ellos. Lo que no he visto es a una sola persona que diga, yo pensaba que el cambio climático no era importante y con el lanzamiento de sopa de tomate he descubierto que sí es importante y ahora milito del lado de los que pedimos acciones políticas, sociales, económicas y científicas suficientes para combatir el cambio climático. Nadie cambió de opinión, ni por estos que se pegaron a un museo, ni por los que le arrojan cosas a las obras de arte. Tener razón en política no basta.
Por eso la política no es una ciencia exacta, porque tienes que jugar con muchísimos valores que no son solamente el yo tengo razón, que satisface mucho a los adolescentes, pero que no sirve desafortunadamente en un mundo adulto más complejo. Entonces, otra vez me da risa, pero al mismo tiempo me parece una tragedia. ¿Y en qué estamos más? Dicen, vine a ver los dogmas pateados, pues empezamos con este, ¿no? ¿Se pueden leer las obras de J.J. Benítez a manera de novela literaria fantasiosa? No lo sé, mira, a mí no me pareció un buen escritor, pero cuando yo lo conocí, no lo conocía a él, ¿no? Nunca lo he conocido. Yo durante una época trabajé en Contactos Extraterrestres y en Supermente, unas revistas de Editorial Posada. Y llegué allí porque Editorial Posada era la única que publicaba ciencia ficción en México, y yo llegué un día allí con un cuento mío diciendo, oye, soy el único escritor mexicano de ciencia ficción, públicame mi cuento. Que me recibió era Héctor Chavarría, que me dijo, pues yo también soy el único escritor de ciencia ficción en México. Ah, pues mucho gusto, ya somos dos. Luego, con los años fundaríamos la Asociación Mexicana de Ciencia Ficción y Fantasía. Entonces, pues, cuando necesité empleo, me lo ofrecieron en Contextos Extraterrestres y allá fui a dar. Y uno de mis trabajos era que un chaval, bueno, en aquel entonces éramos todos chavales, un chaval español mandaba sus artículos donde había descubierto cosas impresionantísimas y yo tenía que corregírselos. Entonces yo se los corregía y se llamaba Juan José Benítez, con los años convertido en el millonario vendedor de mitos y embustes gordísimos, que es JJ Benítez. Entonces yo sentía que era limitadito redactando, probablemente aprendió muchísimo, pero no he leído ninguno de los libros de su embuste del caballo de Troya como para poderlo decir. ¿La OEA puede garantizar el respeto a la democracia dentro de un país determinado, en este caso en específico en Perú? No, la OEA no tiene ese tipo de atribuciones. Lee la Carta Fundacional de la OEA, la Organización de los Estados Americanos, y no tiene las atribuciones de garantizar el respeto a la democracia, no puede intervenir, no tiene una fuerza de paz como la tienen las Naciones Unidas, no tiene ningún elemento que le permita intervenir en los asuntos internos de los países. Por otro lado, la OEA tiene carga con la siguiente tragedia. La OEA fue durante mucho tiempo el Departamento de Colonias de los Estados Unidos. Esto es cierto. Es decir, Estados Unidos controlaba la Organización de Estados Americanos, la mayoría de los países eran brutalmente proestadounidenses, o por lo menos la mayoría de los gobiernos eran proestadounidenses, y entonces se utilizaba la OEA como una forma de presionar políticamente a los países que se salían, o a los gobiernos, o a los proyectos nacionales que se salían de la visión estadounidense de cómo tenía que ser la realidad latinoamericana en tiempos de la Guerra Fría. Estados Unidos le daba bastante igual si Argentina hacía o deshacía. Lo que le preocupaba era el avance de la Unión Soviética, es decir, el avance del comunismo a través de los movimientos guerrilleros, a través de los movimientos revolucionarios en América Latina. Entonces Estados Unidos estaba peleando una guerra distinta que los países latinoamericanos. Los rebeldes argentinos estaban luchando en favor de una mayor justicia social y de una mejor distribución de la riqueza y una mayor respeto a las libertades y a los derechos de los grupos más marginados, y Estados Unidos estaba peleando la Guerra Fría. Y por otro lado, los adversarios de los progresistas argentinos pues no estaban luchando por otra cosa, sino por los privilegios y de los beneficios que les daba, no solo ser los dueños del país y los que se llevaban la parte gorda del pastel, como lo siguen haciendo hasta hoy, sino que además les beneficiaba estar con Estados Unidos. Entonces, estaban peleándose ahí en cuestiones totalmente distintas, unos con una visión absolutamente nacional y otros con una visión internacional estratégica complicada. Entonces la OEA se veía como un organismo absolutamente servil a Estados Unidos, que siempre que votaba algo, pues votaba en contra de los intereses de las mayorías latinoamericanas. Y esto fue muy claro cuando se expulsó a Cuba de la OEA. Y solo México se negó a firmar, a cortar relaciones diplomáticas con Cuba, lo cual además le sirvió, fue de una de las cosas que ayudó a que Cuba no financiara guerrillas en México. Entonces, la OEA hoy podría ser otra cosa, aunque carga con ese lastre. Y carga claramente con ese lastre desde hace muchos años. Yo siento que hoy desde que no hay una guerra fría, todos los
arcos reflejos que habíamos creado en América Latina respecto a Estados Unidos, respecto de la OEA, respecto de nuestros propios vecinos, respecto a los movimientos sociales, etcétera, etcétera, pues, son enormemente caducos y sin embargo seguimos usándolos como si fueran válidos. Ya se acabó la Guerra Fría. Noticia será esto para algunos. Caso de Jacobo Greenberg. Voy a hablar un día de estos del caso de Jacobo Greenberg. ¿De mencionas José Agustín? ¿Qué opinas de su obra? No me gustaba. Yo fui mucho más de Parménides García Saldaña. José Agustín nunca me pareció nada especialmente interesante, ¿no? Déjame, tengo que quitar a alguien aquí que está haciendo ruido. Gracias a Raúl Torres por el superchat. Gracias a Juan Sánchez también por el superchat o super sticker, no sé. Ya, aquí estamos. Bueno. Dicen que, están hablando de la doctora Jiménez Fabi, que no es médica, es veterinaria, no sé a quién se refieren, perdón. ¿Qué opinión tiene de Antonio Piñero? Lo veo entrevistado por charlatanes, pero también por periodistas serios. Yo lo veo como un teólogo, es decir, alguien que funciona de acuerdo a sus creencias religiosas y poco más. Lo de Ricardo Castañón no lo conozco, no sé a qué estudios se refieren. Si me mandas la información, por ejemplo, a través del correo electrónico rvdsqs@gmail.com, pues te puedo decir, pues si me dices que hay un señor que dice que es científico y que ya probó esto, ¿tú qué opinas? Pues yo opino que no tengo idea. No puedo opinar otra cosa. Si te falta una cámara es por la vacuna. No, pero me gustó. ¿Qué tal es la idea de vender camisetas, tazas, vasos con el logo de Red va desnudo para recaudar fondos? Pues es que aquí tengo las camisetas, no el logo, no uso el logo, es que el logo está. Además, he pasado por varios logos que he hechos por mucho cariño, con mucho cariño, por mucha gente a la que quiero mucho, pero ninguno me gusta del todo. Pero las camisetas que vendo, pues ahí dejan unos 100 euros cada 3 meses o algo así. O sea, se venden 5 o 6. No es una fuente de ingresos fiable. Putin ha dicho que no usarán armas nucleares. Bueno, Putin ha dicho muchas cosas. Putin dijo que no iba a invadir Ucrania la última vez que le preguntaron, ¿no? Bueno, esa es la credibilidad. Howard Carter es el nombre del arqueólogo, por supuesto, es cierto. No, mira, hay Felinero que está preguntándonos aquí cosas y no le puedo responder por una cuestión, porque su pregunta está cargada y las preguntas cargadas, pues no las preguntas deshonestas no me gustan. Entonces, vamos a quitarlo. Porque Franco hizo atrocidades en la guerra civil, sí, pero los comunistas también, sí, los comunistas y los socialistas y los anarquistas, pero mucho menos. Y el gobierno republicano, pues no. Directamente el gobierno republicano, no. Y luego Franco cometió atrocidades de 1939 a 1975. Eso se les olvida. ¿Conoces los decires de Kanye West? Rapero que se opone al sistema y entre muchas soluciones es usar Bitcoin. Mira, un rapero no es alguien que tenga que hablar de economía, que tenga capacidad de hablar de política, porque no es lo suyo, salvo que se dedique y salvo que realmente sepa. Pero hay gente que cree que porque es rapero, porque es bajista como Roger Waters, o porque es actor, y como la gente lo quiere mucho, ya esto lo faculta para opinar sobre todo sin tener información. Esto es un grave error.
Kanye West ya ha sido, ayer precisamente le cortó el contrato a Adidas, porque él dijo que podía decir cualquier basura antisemita que quisiera, porque es un nazi. Kanye West es un nazi. Ya podía decir cualquier basura racista contra los judíos que quisiera, porque Adidas no lo iba a echar. Adidas lo echó. Adidas es una empresa alemana, no le conviene tener a un nazi gritando cosas contra los judíos. Pero este creyó que era demasiado bueno para eso. Una cosa, vamos a hacer nuestro corte que hacemos generalmente a esta hora. Tengo un montón de cosas de las que hablar hoy, pero sobre todo, para que lo tengan en cuenta, a las 9 de la noche, más o menos a las 9 de la noche, y en un experimento que no sé bien cómo va a salir porque no lo he intentado en vivo, pero vamos a tratar de tener aquí a José Luis Ferreira. José Luis Ferreira es un economista español al que ya entrevisté en alguna ocasión aquí en el canal, con el que quiero hablar sobre lo que dieron mucha lata ya con lo de la libertad económica. Es que los países con mayor libertad económica son los que tienen el mayor índice de desarrollo humano. Pues no es cierto. Pero además, ¿cómo se mide la libertad económica? Yo estuve viendo dos índices de libertad económica, el de la Heritage Foundation, que es económicamente conservadora, y el del Instituto Fraser, que es más conservador todavía, y no coinciden más que en algunas cositas. Y luego los índices de desarrollo humano pues tampoco coinciden con eso. Pero me llamó mucho la atención la forma en que definen libertad económica, porque es como una forma muy caprichosa, con muchos elementos que no tienen nada que ver con la libertad económica. Entonces vamos a tratar eso, pero vamos a tratarlo no solo conmigo, sino con un economista que es José Luis Ferreira, que quedó de entrar a las 9 porque tenía clases todo el santo día. Yo voy a hacer un par de cositas que tenemos pendientes aquí, entre otras cosas de servirme Coca-Cola. Regresamos en 2 minutos.
Bueno, pues estamos de regreso. Muchísimas gracias por acompañarme. Estamos en este momento 287 personas y a todos ustedes, a los 287, los invito a ver la tele rusa. Bien, hemos visto varias cuestiones que ha hecho la tele rusa a lo largo de estos últimos, creo que llevo 2 meses viendo la tele rusa con ustedes. Desde la idea de la televisión rusa, me refiero a la televisión rusa estatal, controlada por el Kremlin, es decir, por Vladimir Putin, y porque ya no hay de otra. Antes había otras televisoras, pero han ido cerrando prácticamente todas y prácticamente todas son del gobierno o no mencionan asuntos que puedan ser problemáticos e incómodos, perdón. Entonces, yo quería ver varias cosas de la televisión rusa con ustedes el día de hoy. Y para ello vamos a recordar, ellos, por supuesto, el desprecio y la destrucción, el desprecio a Europa, la idea de que la OTAN estaba entrando a la guerra, cosa que es absolutamente falsa. Pero vimos una cosa que me parecía muy interesante rescatar. A Chomsky, junto con López Obrador, con Roger Waters, con Donald Trump. Joder, qué tropa. ¿Cómo juntas a gente así? Y Pablo Iglesias, por supuesto, decían que había que negociar. Entonces, lo que llegó a decir Chomsky es que Estados Unidos estaba obstaculizando las negociaciones. Bueno, pues aquí tenemos al embajador ruso en los Estados Unidos rechazando las negociaciones. El Washington oficial nos está ofreciendo negociaciones. La primera condición es detener la operación militar especial. Segundo, retirar a todas las tropas del territorio de Ucrania, es decir, Crimea, Lugansk, Donbass, Zaporizhia y las regiones de Gerson. Tercero, empezar a hablar de cómo vamos a pagar las reparaciones. ¿Cómo es posible negociar sobre esa base? ¿Cómo es posible siquiera decir ese tipo de ideas? Ay, amigo. Porque la paz que proponían López Obrador y Trump y Roger Waters y Pablo Iglesias era la paz según la cual Ucrania se rendía, le entregaba todo lo que pedía a Putin y entonces ya se sentaban a negociar. Y como Ucrania parece que quiere conservar su independencia y su territorio, hay gente que es así. Amigos, ¿qué le vamos a hacer? Pues se les proponen otras negociaciones. Está bien, vamos a lograr la paz, retírense de Ucrania porque ustedes la invadieron. Porque no hay que olvidar que el 24 de febrero Ucrania no atacó a Rusia. Rusia atacó a Ucrania, invadió Ucrania con la intención de ocuparla en su totalidad, desaparecer el Estado ucraniano, acabar con el gobierno ucraniano, destruir las opciones democráticas del pueblo ucraniano e integrarlo a Rusia porque sí. Y como no le salió bien, llevamos varios meses de una guerra horrenda, donde además es Rusia la que ha cometido una serie de crímenes de guerra verdaderamente preocupantes. Bien. Se les proponen negociaciones, en esas bases no las aceptan. Bueno, entonces quien no quiere negociar son probablemente ellos y no otros. Pero cuando se empezó la guerra, Putin se llenaba la boca diciendo que ellos atacaban solamente objetivos militares y no objetivos civiles. A lo largo de los meses, la televisión rusa, las personas que participan en la televisión rusa, que generalmente son gente que absolutamente defiende las posiciones de Putin, que son congresistas de la Duma o asesores o miembros de comisiones, gente que ya cobra del gobierno, además de por supuesto, los presentadores de la televisión rusa. Perdón, el lunes me vacunan, por cierto. Han ido sugiriendo que todo objetivo civil es un objetivo militar, que el agua potable de Kiev, las fuentes de agua potable de Kiev son un objetivo militar, que todas las plantas generadoras de energía eléctrica son objetivos militares legítimos y lo que están haciendo es preparar el genocidio. Y aquí tenemos a otro diciéndolo. No pude poner subtítulos a todo, no tengo tiempo, ya saben que no me da la vida, pero bueno, lo sigo manejando a viva voz.
La ausencia de electricidad significa la ausencia de la guerra, la ausencia de agua, de refrigeradores, la ausencia de alcantarillado. Una semana después de que se corte toda la electricidad, la ciudad de Kiev estará nadando en mierda, disculpando la expresión. Eso sí, muy educado es. Dijo mierda, ustedes habrán de perdonarme. Habrá una clara amenaza de una epidemia. O sea, lo que queremos es crear una epidemia y cortar el agua, el alcantarillado, la electricidad de la ciudad de Kiev, de los ciudadanos de Kiev, porque en Kiev no está destacada la mayor parte del ejército ucraniano, como usted sabe. Y esto lo dice Andrei Guryliov, que es miembro de la Duma. De la Duma es el Congreso. Esta mujer que tenemos aquí es una de las, es conocida como la muñeca de hierro de Putin, una presentadora de la televisión. Ella y su esposo son presentadores de la televisión rusa y son más putinistas que Putin, y ella deja claro esto. Un momento, un comentario ritual sobre los civiles. De ninguna manera nos estamos envaneciendo, nos dan pena a todos, pero nos han obligado a hacer esto. No tenemos otras opciones. Quieren destruirnos y nos vemos forzados a reaccionar. A ver, ¿quién atacó Rusia? ¿Quién te obligó a reaccionar a qué? Ya sé. La versión oficial es que es a la amenaza de la OTAN. La OTAN no estaba poniendo bases en Ucrania, pero en la OTAN ya estaban dos países limítrofes con Ucrania, limítrofes con Rusia, que están al norte de Ucrania, que son Estonia y Lituania, o Letonia, no me acuerdo, uno de ellos dos. Los tres están en la OTAN, dos de ellos son limítrofes con la Unión Soviética, con Rusia. Desde 2004, durante 18 años, no ha habido ninguna amenaza de la OTAN por la parte de esa frontera, que está también muy cerquita de Moscú. Entonces nadie obligó a Rusia, por más que esa sea la historia que ha contado Putin durante 20 años, durante 18 años, nadie obligó a Rusia a atacar. Vamos a hacer un pequeño paréntesis para que veamos cómo ha actuado el ejército ruso en Ucrania. Esto está tomado en las afueras de Jersón por un dron, donde podemos ver a dos valerosos militares rusos llevándose una herramienta de enorme valor estratégico para el esfuerzo de guerra, robándose una lavadora. Junto con los saqueos, los asesinatos de civiles han sido la constante. Yo recuerdo otra vez a Manu Bravo, que es un hombre de izquierda, un periodista, un fotoperiodista de aquí de Asturias, que ha cubierto muchas guerras y que siempre ha estado a la izquierda mía, o sea, ha estado en los espacios de Izquierda Unida o de Podemos, reclamándole a la base que estén blanqueando a Putin cuando él está en Ucrania viendo de primera mano los crímenes de guerra que está cometiendo el ejército de Putin. Un ejército que además no es un ejército profesional, un ejército donde ahora están mandando gente al frente con 2 días de entrenamiento. Es terrible. Bueno, es terrible, pero seguimos. Se trata no de ganar la guerra, sino de destruir Ucrania, según los tertulianos de la televisión del Kremlin. Vean a este grupo de payasos, se refiere a los ucranianos. En algún punto del tiempo es mejor volarlos a todos para que no quede nada. Cuando ve uno a estos personajes deplorables, que no tienen nada sagrado, que han traicionado la memoria de sus padres y de sus abuelos, han traicionado a su pueblo, a su historia, están sirviendo como perros de la OTAN. Se está refiriendo a los ucranianos. Está diciendo que los ucranianos, al no querer ser rusos, están traicionando su historia, la patria, sus abuelos, etc. Y son, por supuesto, los perros de la OTAN cuando no pertenecen a la OTAN. Hay que recordar esto, Ucrania no puede pertenecer a la OTAN porque desde 2014 tenía un conflicto en la región del Donbass, financiado y promovido por Putin, que mantuvo a los separatistas ucranianos
a los separatistas rusófilos, y por lo tanto, al haber un conflicto en el país, la OTAN no te permite que te vuelvas miembro de ella, tienes que estar en paz. Así que no había ningún riesgo de que Ucrania entrara a la OTAN. Pero han traicionado a su pueblo, su historia, son los perros de la OTAN. Hablan de Ucrania, que Ucrania está destruida en ruinas. No lo está, eso afortunadamente no lo está. Pero también puedes decir que además de las pandemias, de las epidemias, el hambre es lo que mejor te puede ir. Y esto lo dice Margarita Simonian, que es la directora de Russia Today, RT, este canal que estaba diseñado para difundir propaganda rusa, pero cuya presencia es importante por lo que viene después. A aumentar la idea de que la gente quiere comer. Hay una broma un chiste muy cínico que apareció, ni siquiera es un chiste, es un grito que hay en Moscú, que se le he oído varias veces a distintas personas y dicen: toda nuestra esperanza es la hambruna. Esto es lo que significa. Significa que la hambruna empezará ahora y levantarán las sanciones y serán amigos nuestros porque se darán cuenta de que es necesario. Y ahí no se refiere a los ucranianos solamente, se refiere a toda Europa. Si sumen a Europa en el hambre, seremos amiguitos. Como persona que vive en Europa, siento que están un poco haciendo la guerra contra mí. No sé si están ustedes de acuerdo, quizás me equivoco. Pero el escándalo de la semana quería yo que lo viéramos en pleno, y es el escándalo que se armó debido a lo que dijo el señor Krasovsky, que es un presentador de la televisión rusa, y que dijo lo siguiente. Estaba entrevistando a Sergei Lukashenko, escritor de ciencia ficción, y él está hablando, Lukianenko, está hablando de los niños que en las zonas ocupadas por el ejército ruso dicen que los moscovitas, la gente de Moscú está ocupándolos. Dice, es un nivel de fantasías enfermizas. Recuerda todas esas historias sobre el Viagra, que se le daba Viagra a los soldados para que violaran a abuelitas ucranianas. Y dice este personaje, vaya, esas abuelitas se gastarían lo que han ahorrado para su funeral con tal de ser violadas por soldados rusos. Y dice él, bueno, dice el escritor de ciencia ficción, allá los niños ucranianos me decían que Ucrania está ocupada por moskals, por gente de Moscú, que si no fuera por la gente de Moscú ellos vivirían como en Francia y que están sufriendo bajo la ocupación. Esos no eran niños ucranianos que hablaran ucraniano. Ellos estaban allí y eran rusoparlantes con apellidos rusos. Uno de los padres de uno de los chicos, el padre de uno de los chicos estaba en el ejército. Eran rusos y hablaban ruso. Deberían haberlos ahogado en el río Tisinia. Esto dice el presentador de la televisión. Deberían haberlos ahogado en el río Tisina. Allí mismo, donde nadan los patos. Solo ahogar a esos niños, ahogarlos. Exactamente en el Tisina, en el río. Ese no es su método, porque ustedes son escritores de ciencia ficción, son gente inteligente, pero es nuestro método. Quien dice que la gente de Moscú los ocupó, los tira uno al río, a un río con corriente muy fuerte. Tradicionalmente en Rusia usaban los golpes para eso y funcionaban mejor que el río. Allá cualquier pequeña casa de mierda, que son masas de pequeñas casas horrorosas y monstruosas, todas esas cosas que tienen sobre los montes Cárpatos. Los montes Cárpatos son desagradables, son asquerosos y cada cabaña allí se llama Smereko Bajata. Smereko Bajata significa es una cabaña sagrada. Meterlos en esas cabañas y quemarlos. ¿Debe permanecer Ucrania en el mapa del mundo? Sí, porque no me gustaría vivir en el mismo país
que muchas de las personas que permanecerán allí. Bueno, les dispararemos, los mataremos, dice el presentador. Es decir, ha propuesto ahogar niños, meterlos en casas y quemarlos, y luego dispararles a todas las personas que no te gusten que estén sobreviviendo todavía en Ucrania. Y pasaron un par de días y nadie dijo nada hasta que el mundo vio este pequeño corte y se dio cuenta que estaba lidiando con un nazi. De los de verdad, de los que exterminan gente. Y entonces Margarita Simonian, la señora que vimos antes, lo apartó de sus funciones momentáneamente porque, pobrecito, está confundido. Él se disculpó, dijo que se había dejado llevar, pero que realmente no creía en todas esas cosas porque, qué barbaridad. Y aquí empezó un fenómeno además de lo más curioso. Margarita Simonian dijo que su deber como rusa y como cristiana ortodoxa era perdonar a Anton Krasovsky después de que se arrepintió. Por supuesto, Krasovsky le ofreció disculpas a Russia Today, a sus colegas, a Margarita Simonian, pero no a los ucranianos, no a los niños ucranianos a los que quería ahogar y quemar en sus cabañas. Simonian dijo, en nuestra cultura, la cultura rusa, la cultura ortodoxa, hay cosas obligatorias si nos relacionamos con la fe cristiana y esta cultura, no se recomienda simplemente, sino que se nos exige perdonar a quien se arrepiente. O sea que el señor Krasovsky va a regresar a la televisión rusa, a esa Russia Today que algunos quisieran que siguiera funcionando en Europa. Y finalmente, con uno de los personajes que hemos visto muchas veces por aquí, Vladimir Solovyov, presentador de la televisión rusa, ese que decía que hace 20 años que quien invadiera Ucrania sería el peor criminal. Ella no opina lo mismo. Aquí lo tenemos en la defensa de este nazi que quiere ahogar y quemar niños. Es que Mengele está allí. Un ataque de información con Anton Krasovsky en todos los frentes, dice esta mujer que no sé quién es. ¿Para qué? Solo porque una persona que ha estado diciendo cosas obvias durante años, diciendo cosas verdaderas, está hablando a su propia manera, hablando con base en su nivel educativo. Es un hombre súper talentoso. Pero pensaron que les pertenecía, sí. Y cuando se dieron cuenta que no era uno de ellos, y eligió un lado, y para este lado, y lucha por este lado, por supuesto, se pusieron histéricos. Sí, y es un ataque el que hacen contra él, ¿no? No es crítica, no es acoso, el acoso es algo más. Este es un ataque de información orientado, está basado en cosas totalmente diferentes. Hay otro impulsor allí. La tarea de destrozar completamente una persona y no solo fuera del campo de la información, sino simplemente desmoralizarlo. Esta es una técnica de guerra de la información. La victimización de Krasovsky me recuerda mucho a otra persona que se victimiza constantemente y que proviene de Russia Today, que es Sina Finogenova, que hace vídeos diciendo que es una víctima, que es la pobrecita, es la más débil de todos. Y entonces todo el mundo la ataca y luego escribe un artículo diciendo exactamente lo mismo y luego me escribe a mí diciendo que me va a demandar. Y yo estoy esperando su demanda y no me llega, y no me llega, y no me llega. Bueno, supongo que me llegará eventualmente, ¿no? Las cosas además no tienen por qué tener prisa a la larga. Esto es la televisión rusa, esto es lo que ven, lo que consumen los rusos, el mensaje que se les está dando a los rusos para que apoyen un esfuerzo de una guerra que yo no creo que sea sostenible, admisible y respetable en modo alguno. Es que de verdad. Pero bueno, vamos a otra cosa que tengo yo, que se ha puesto la situación de lo más divertida en México conmigo. Bueno, a ver, antes de esto, un segundo, vamos a ver. Nos ha dicho Roal Torres, gracias por el superchat, que le encanta Monty Python, a mí también. ¿Qué opinas de Roberto Gómez Bolaños? Tengo un video hablando de Chespirito. El mundo de los tres chiflados es el humor físico. Un comediante dijo que es el único tipo de humor que lleva años existiendo. En parte es un humor físico, pero yo creo que es un poco más de allá. Y fue una de las razones por las que hubo varios Curlys, además, porque el primer Curly, que era hermano de Moe,
tuvo que dejarlo por los golpes que llevaba, entre otras cosas. Bueno, se ve y se escucha muy bien, pues bueno. Constantemente menciona que no existe el método científico, sino los métodos científicos. ¿Podría, por favor, darme más información y dónde buscar sobre ello? No sé dónde buscar sobre ello, pero es que mucha gente confunde, y vamos a hablar de eso ahora, el método experimental con el método científico. El método experimental es uno de los métodos científicos por excelencia. El método experimental que tiene sus reglas, el control de variables, eh, el rigor, el cuidarse que no intervengan elementos externos en los procesos que estás estudiando. Pero no es el único. Y de hecho mucha gente se agarra de eso para decir, por ejemplo, que la astronomía no es una ciencia. ¿Por qué? Porque no puedes experimentar con las estrellas. No, pues mira, no puedes experimentar con las estrellas, es cierto. Pero puedes observarlas. Y puedes observarlas con los ojos, puedes observarlas con radiotelescopios, puedes observarlas con telescopios de rayos X, puedes observarlas con telescopios de rayos cósmicos, puedes observarlas con telescopios ultravioleta o con telescopios infrarrojos. En el infrarrojo, por cierto, me corté el pelo y tengo pelitos que me molestan y yo sé que es muy feo que me esté yo rascando, pero es que espero. Nomás me dejaron como para irme de maniobras con la Legión, creo que me pasé un poco con el corte de pelo esta vez, pero bueno. El James Webb es un telescopio que, entre otras cosas, ve en infrarrojo cercano. Entonces, puedes observar de muchas maneras el universo a tu alrededor y lo que hace que sea ciencia, lo que haces como astrónomo es que lo puede verificar independientemente otra persona. Es decir, si tú observas a través de cromatografía, de espectrometría, perdón, la composición de una estrella, otra persona que sepa espectrometría puede ver esa estrella y determinar si la composición que tú le estás adjudicando a esa estrella es real o no. Si todos con los mismos procedimientos obtienen los mismos resultados, tenemos una afirmación científica que dice hasta donde sabemos esto es real. Y esto es meramente observación, y la observación es uno de los métodos científicos. La cuantización o los cálculos numéricos son otra forma del método científico, son otro método científico. Contar las cosas, medirlas, es método científico sin ser experimental. No sometes a experimentación nada cuando lo cuentas, cuando lo mides, cuando haces una encuesta de opinión para saber ciertas cosas que puedes constatar si la gente efectivamente dice o no dice eso. Si haces una encuesta bien hecha y varias personas hacen la misma encuesta, van a tener resultados más o menos iguales, estadísticamente equivalentes. Entonces, la utilización de las matemáticas es otro de los métodos científicos, aparte de la observación, aparte de la experimentación. Y a esto es a lo que me refiero, que mucha gente habla del método científico como si fuera una sola cosa, y no, son muchas cosas que comparten algo que nunca se había considerado como elemento fundamental hasta la aparición del método científico, hasta las explicaciones de Francis Bacon. La verificación independiente de las afirmaciones. Yo no tengo que convencerte, yo tengo que mostrarte mi experimento, mi observación, mi medición, mis cálculos, y tú los puedes verificar independientemente. No tienes que creer en la misma religión que yo, no tienes que tener... Bueno, esto lo voy a hablar porque de eso es de lo que voy a hablar ahora. Entonces, son varios métodos científicos. ¿Qué piensas de que algunos analistas están diciendo que para que haya paz en Europa, Ucrania tiene que ceder algo para que Rusia pare? Europa opina lo contrario. Todos los países europeos, todos los gobiernos europeos, todos los partidos mayoritarios europeos a izquierda y derecha, descontando a la izquierda extrema que está con Putin, que vota en contra de la ayuda a Ucrania, como lo hacen las gentes de Podemos, Miguelito Urbán, por ejemplo, Idoia. Europa dice lo contrario. Europa dice que para que haya paz no se le puede ceder 1 centímetro cuadrado de terreno ucraniano a Putin, y sobre todo porque Ucrania no lo quiere, no quiere cederle ni 1 centímetro cuadrado de tierra. Así que esos analistas están haciendo el juego a Putin y poco más.
Bueno, es que hay cosas que yo no, si me pongo a comentarlo todo no acabo nunca, pero miren, mejor vamos a hablar de esto que acaba de ocurrir. Bueno, respondo a la anticiencia. Pasó lo siguiente, y a ver si logro hacer lógica de esto, porque es raro. Yo, en un momento dado, hace un tiempo, hice un tuit donde mencioné simple y sencillamente que la Secretaría de Educación Pública en México estaba adoptando la idea de igualar a la ciencia con lo que llaman saberes ancestrales, tradiciones, supersticiones, creencias, costumbres y tradiciones de grupos indígenas, que según la Secretaría de Educación Pública son lo mismo que la ciencia. De hecho, parte de la nueva educación, de la nueva escuela mexicana que está haciendo la Secretaría de Educación Pública, implica, por ejemplo, no enseñarles matemáticas a los niños, pues todas las matemáticas son europeas, como todo el mundo sabe, son occidentales, aunque las desarrollaron los indostanos y sobre todo las llevaron a su máximo nivel los árabes cuando Al-Khwarizmi, y por eso el algoritmo viene de Al-Khwarizmi, pero los árabes son occidentales, así que matemáticas son occidentales, ya, ¿no? Bueno, pero la India no está en Asia, que es de los números que usamos, no son de la India. Son occidentales, se acabó. Y como es ciencia occidental neoliberal, no les vamos a enseñar, por lo menos en los primeros años a los niños, ni aritmética. Este tipo de cuestiones a mí me preocuparon muchísimo y puse dos cosas que había dicho. La CEP simplemente diciendo esto es un proyecto para embrutecer a los niños. Esto lo retomó un programa de radio, un podcast en México, los de La Corneta. Les contestó una doctora en filosofía en la jornada maya, haga usted el favor. Y entonces yo le contesté a la doctora porque no estuve de acuerdo en lo que había dicho y dije que había más anticiencia en México. Parece que no se dio cuenta que el señor que puse allí se llama Trofim Denisovich Lysenko, cuya biografía entera pueden ustedes conocer buscándola entre los vídeos de este canal, porque ha hecho una amplia biografía de Lysenko y de sus ideas. Así que me lo van a tener que pasar ahora como si ya lo supieran. Y me acaba de responder la doctora Nayeli Hernández Cornejo. Una cosa le quiero agradecer, primero que nada, y es el tono. Yo sé que mi tono es bronco, duro, rasposo, rugoso, inconsecuente y bronco. Así soy. Pero lo que me suele pasar con los filósofos es que lloran, se enojan, me insultan, se lanzan a la dominem, se obsesionan conmigo. Hay uno que parece que es mi groupie. Todo lo que digo yo lo tiene que comentar. Pero lleva años obsesionado. Es una cosa, desde el punto de vista psicopatológico, muy interesante, ¿no? Los filósofos generalmente, pues, cuando reaccionan hacia mí son más brutos porque no suelen tratar ni siquiera de argumentar. Pero eso no quiere decir que la doctora no se equivoque. La doctora hace varias cuestiones que a mí me preocupan. Primero dice que la filosofía es la destinada para analizar la ciencia porque es una especie de metaciencia. No lo es. La filosofía es especulación sobre lo que sea, sin base ni rigor alguno. Por eso puedes tener siempre filósofos que opinen cosas totalmente opuestas y en el mundo de la filosofía se considera que ambos están en lo correcto o no se decide que ambos están en lo correcto, pero ambos son enormemente respetables. Y entonces lo que tienes es que de toda la panoplia de filósofos que ha generado la humanidad, pues eliges a los que más están de acuerdo contigo y decides que ellos tienen la verdad. Y lo decides como lo decide cualquiera. Si no fuera así, los filósofos estarían de acuerdo, por ejemplo, ya no como los científicos. Los científicos están de acuerdo en que el agua es un compuesto cuyas moléculas están formadas por 2 átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. No hay químicos que estén opinando lo contrario. Pero también los historiadores están de acuerdo, por ejemplo, en que César Augusto gobernó del 27 antes de la era común hasta el 14 de la era común. Y no hay historiadores que digan, no es cierto, gobernó de 1984 a 1987 en Japón. No, César Augusto fue un emperador romano. Este tipo de acuerdos que tiene el conocimiento
cuando es independientemente verificado, no lo tienen los filósofos. Entonces, eso hace muy difícil que la filosofía se pueda atribuir la capacidad de analizar y dictaminar sobre la ciencia, que es lo que más les gusta a los filósofos. Parece molestarles mucho que en el siglo XVII la filosofía generó los métodos de la ciencia y en vez de pasarse del lado de la ciencia, pues siguen haciendo lo que hacía la filosofía antes, que es especular sin bases, o sea, sin bases sólidas la realidad. Que la filosofía tiene la pretensión de controlar a la ciencia, ya lo sabemos. Yo también tengo la pretensión de ser ala pivot de los Lakers, pero si yo creyera que soy ala pivot de los Lakers de Los Ángeles, estaría viviendo una ilusión peligrosa y necesitaría yo tratamiento. Y creo que los filósofos, cuando creen que son los rectores de la ciencia, los grandes analistas de la ciencia y los que señalan el caminito de la ciencia, necesitan atención. Como lo he contado en muchas ocasiones, yo en una ocasión les pregunté a 20 amigos míos que son investigadores científicos cuando habían ido a la Facultad de Filosofía a preguntar qué debían hacer. Y todos dijeron que ellos no hacían eso. O sea que lo de la filosofía es una alucinación. Cambia un poco lo que yo digo. Dice que según yo la ciencia no está condicionada por factores históricos y culturales porque consiste en realizar verificaciones que son invariables respecto de la cultura y la historia. Sí, es cierto. Hay matices allí. Evidentemente, si tú no tienes suficientes datos, pues las verificaciones se limitarán a los datos que tienes. Pero eso no significa que tu cultura dicte los resultados de la ciencia. Si no tienes los datos para ir más allá, no tienes datos para ir más allá, pero o puedes tener presiones religiosas o políticas en lo social que hagan que guardes tus cositas, como Copérnico, que se negó radicalmente a publicar hasta los últimos años de su vida, porque sabía que las hogueras de la Inquisición estaban siempre listas para recibir nueva clientela, y Copérnico era un polaco listo. Pero el que los científicos estén limitados por la realidad social, cultural a su alrededor, no significa que el conocimiento científico en sí cambie o deje de ser válido porque cambia la cultura. El agua es H2O en el México prehispánico, en la Unión Soviética de 1940, y no tenemos motivos para pensar que va a dejar de serlo en la Francia del 3500. Si existe Francia en el 3500, si existe agua en el 3500, será dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno. A menos que uno sea filósofo, como Bruno Latour. Bruno Latour dice que la realidad se crea con el discurso, y por lo tanto él afirma, y es un filósofo muy respetado, propone que Ramsés II no pudo morir de tuberculosis porque la tuberculosis la causa el bacilo de Koch. Y el bacilo de Koch no fue descubierto sino hasta el 24 de marzo de 1882 por el científico alemán Robert Koch. Y por lo tanto, antes del 24 de marzo de 1882, nadie podía morir de tuberculosis. Morían de otra cosa, porque ese bacilo es creado por su descubrimiento. Y esto le genera un enorme respeto a Bruno Latour. A mí me parece que es una estupidez. La existencia del bacilo es independiente de nuestro conocimiento del bacilo. Así como Howard Carter no inventó a Tutankamón cuando abrió la tumba. La tumba estaba allí. Podemos tener razonable certeza en eso si creemos en la realidad objetiva. Cosa que muchos filósofos no creen. Por eso traía yo esta hoy de la realidad objetiva existe. Los filósofos se pueden dar el lujo de decir que no había bacilo de Koch antes de que lo inventara, que se lo descubriera el doctor Koch, pero los científicos no se pueden dar esos lujos. Pero rápidamente me acusa de positivista lógico, y como el positivismo lógico está mal visto en la filosofía, ¿quién definió qué era el positivismo lógico? Los filósofos. Y luego dicen que muy mal el positivismo lógico, y hace afirmaciones de autoridad. Dice: el positivismo tenía limitaciones que fueron mostradas justamente por filósofos como Thomas Kuhn, que era doctor en física, vaya argumento de autoridad, e Imre Lakatos. No, sí, mostraron cosas que no están demostradas. No tengo por qué aceptarlas como argumentos de autoridad. Dichos estudiosos señalaron que el concepto de verificación empírica es insuficiente para explicar la constitución de las teorías científicas. Yo nunca hablé de las teorías científicas, pero además nunca hablé de la verificación empírica, sino de la verificación independiente.
Yo no hablé pues de eso, pero el recurso constante al argumento de autoridad de los filósofos me preocupa muchísimo. Yo quisiera señalar algo que ya dije que se pasó el otro día. Kuhn llama ciencia todo lo que era, se manejaba antes de que hubiera métodos científicos, antes del siglo XVII, antes del siglo XVIII. No puedes llamar ciencia a lo que no era ciencia. Es decir, el concepto antiguo de ciencia era conocimiento. Si tú eras muy sabio, tenías mucha ciencia. Pero siendo rigurosos con los conocimientos, cuando estamos hablando de ciencia, estamos hablando de un método de conocimiento o de una serie de métodos de conocimiento, así como del conjunto de conocimientos que se obtienen utilizando estos métodos. A eso le llamamos ciencia. Lo que no se obtiene, lo que no utiliza estos métodos y ni se obtiene con estos métodos, no es ciencia. Cuando Kuhn dice que ha habido revoluciones científicas, porque lo que antes no era ciencia, pero luego cambió y cambió el paradigma. Por cierto, Bunge demostró que usó el concepto paradigma con distintas definiciones. Está haciendo trampa, la trampa de llamar algo que no es con el nombre de algo que sí es. Bueno, podría pasarme unas horas, es que el problema es este, claro, el galope de Gish en el que entran con gran facilidad los filósofos hacen que suelten tantas cosas, pero dicen, es que Newton, la teología de Newton se refleja en sus fórmulas matemáticas, en su estudio de la gravedad. Dice, por ejemplo, que diversos estudios, que no son estudios porque no hicieron telepatía con Newton, dicen que hay un vínculo fuerte entre su concepto de Dios y su concepto de espacio físico, condición indispensable en su mecánica. El espacio físico era absoluto. Y el estudioso de Newton, José Antonio Robles, afirma que Newton era panteísta, como puede afirmar que fue futbolista del Barça. Basta leer a Newton. Cuando dice Dios es el mismo, Dios siempre y en todos lados, no, eso no es panteísmo, ni aquí ni en China. Así como puede uno leer el Scholium de la Principia Matemática de Newton y descubrir que aunque habla de Dios al principio, cuando habla del espacio absoluto utiliza un razonamiento que no tiene nada que ver con la teología. Nada que ver con la teología. Dice el espacio absoluto en su propia naturaleza, sin relación con nada externo, permanece siempre similar e inamovible. Suena razonable. Tenía que llegar a Einstein para decidir que esto no era razonable. El espacio relativo es alguna dimensión móvil o medida de los espacios absolutos que nuestros sentidos determinan por su posición en los cuerpos y que comúnmente se toma por espacio inmóvil. Tal es la dimensión de un espacio subterráneo, aéreo o celeste determinado por su posición con respecto a la Tierra. El espacio absoluto y relativo son iguales en figura y magnitud, pero no permanecen siempre numéricamente iguales. Yo no veo la teología por ningún lado. Está haciendo un razonamiento bastante lógico de acuerdo a los conocimientos que había en ese momento y llega mucho más allá de donde se había llegado en ese momento. Suponer que ese párrafo está condicionado por las mismas barbaridades por las que Newton creía cuando hacía numerología con la Biblia es muy aventurado y le exige esto que yo llamo retrotelepatía, es decir, leerle el pensamiento a Newton a distancia total, no se puede quejar. Pero bueno, voy a tratar de llegar a lo que resulta más importante, porque usa un montón de autoridades más, que Ellen Longino dijo, y como Ellen Longino lo dijo, ya es verdad. Que otros filósofos hayan dicho otra cosa no lo menciona porque la elección de tus filósofos es una labor constante de cherry picking. Dice, resulta curioso que Schwartz interprete mi defensa de la dimensión cultural de la ciencia. Espera, pero yo no dije nada de la dimensión cultural de la ciencia. Yo hablé del condicionamiento cultural de la ciencia, que es otra cosa muy distinta. No es que tenga una dimensión cultural, la ciencia es cultura, es una parte de la cultura. No es que tenga una dimensión cultural, es que es parte componente integral de la cultura posterior a Francis Bacon. Yo no hablé de la dimensión cultural de la ciencia, sino del condicionamiento social de la ciencia. Resulta curioso que Schwartz interprete mi defensa de la dimensión cultural de la ciencia como una posición anticiencia. No veo cómo se sigue lo segundo de lo primero, nos dice ella. Creo que lo tengo aquí. Sí. No veo que eso tampoco implique defender la magia de la superstición.
dice, relatar la historia de las teorías, que ya no estábamos hablando de historia tampoco, y analizar los elementos culturales que influyeron en ellos, que los condicionaron, no es lo mismo que influyeron, no es menospreciar las ciencias, es entender cómo se ha construido uno de los más grandes logros de la humanidad. Ahí estamos de acuerdo. Tampoco veo que eso implique defender la magia o la superstición, porque esta concepción de la ciencia defendería que no podemos controlar los fenómenos naturales. Lo siento, pero no veo la relación. Le explico con gusto. Mire, cuando se acepta que la validez de la ciencia, el rigor del conocimiento, la fiabilidad de la observación, el cálculo o el experimento dependen del ambiente cultural y social, de que alguien la encuentre consistente con alguna convicción ideológica o política, como dice usted, se entra en el terreno del relativismo y en el mundo de Trofim, Denisovich, Lysenko, o en el de la ciencia racial nazi, pero no voy a hablar de esa ahora porque esas palabras cargadas llevan siempre a la emocionalidad y no la queremos. Las teorías de Lysenko lisonjeaban la cosmovisión de Stalin, las creencias generales en la Unión Soviética sobre la validez del materialismo dialéctico, y fueron proclamadas como verdad independientemente de que lo fueran o no. Si aceptamos que por el condicionamiento social de la ciencia las propuestas de Lysenko eran ciencia, y eran tanta ciencia como la evolución darwinista, ya no tendríamos forma de diferenciarlas. Cada una había sido aceptada socialmente en su momento, aunque hay que decir que le costó mucho más trabajo a la evolución darwinista ser aceptada de lo que le costó a Lysenko ser aceptado con su lamarquismo tardío por la Unión Soviética. Mucho tuvo que pelear los científicos en la segunda mitad del siglo XIX, gracias a Thomas Huxley, que se tomó la molestia de ser el bulldog de Darwin. Mucho tuvieron que luchar para que se aceptara los conceptos de la evolución que estaban claramente sustentados en la realidad que había observado Darwin y no en la moral victoriana, como también se me quiso decir. Aceptar, y además, ojo, a Lysenko se le vendió rápidamente a toda la Unión Soviética y a China. Adoptar el relativismo que califica a la ciencia por su condicionamiento social y privilegia aquellas afirmaciones que van de la mano de las creencias, la religión, las supersticiones o los devaneos filosóficos es anticientífico. Es lo que nos lleva a que Elena Álvarez Bulla tenga la cachaza de engañar impunemente a los campesinos zapatistas, asegurándoles como científica que es que el maíz transgénico ha perdido su alma, su chulel. Y como el condicionamiento social de la afirmación de que el maíz transgénico ha perdido su chulel es el correcto en los municipios autónomos zapatistas, eso se vuelve automáticamente ciencia en la visión que usted está proponiendo, doctora. Entiendo que la doctora no vea esta conexión que para mí es clarísima. El rigor científico exige limitarse a los hechos, a las evidencias o al observable. Cuando la filosofía duda de los hechos, de las evidencias o del observable, cuando equipara campos epistémicos por su alineamiento social, cuando incluso niega la existencia de la realidad objetiva, su militancia es inevitablemente anticientífica. Por último, acepto la puya que dice que el periodista y escritor afirma que confunde la ciencia con conocimiento. Curiosamente, en su vídeo, él algunas ocasiones parece igualar la ciencia, creo que lo tengo aquí. No. Igualar ciencia y conocimiento y en otras parece distinguirlas. Sí, es cierto, ahí puedo aclarar. Si admitimos que el conocimiento es una creencia justificada, entonces tenemos diversos sistemas de conocimiento, no ni de broma. No admito que el conocimiento sea una creencia justificada. Es una definición tan blandengue, tan ausente de rigor, que convierte en conocimiento cualquier afirmación. Por ejemplo, yo le recé a San Pancracio para que lloviera y llovió. Por tanto, la existencia y actividad eficaz de San Pancracio son conocimiento. No lo son. El conocimiento exige la rigurosa aplicación de métodos de obtención de datos y llegar a conclusiones que pueden ser independientemente verificadas por personas, aun si son culturalmente distintas, si hablan otro idioma, tienen otras preferencias sexuales, pertenecen a otra nación, etcétera, etcétera, etcétera. El conocimiento, más que una creencia justificada, es una afirmación demostrable y demostrada según reglas claras. Sí, hay formas de conocimiento que son distintas de la ciencia. Uno aprende japonés y no lo aprende con el método científico, uno aprende guitarra y no lo aprende con el método científico, uno aprende derecho y lo que tiene que hacer es aprenderse el código penal, porque si se pone a experimentar con él acaba metiendo a sus clientes a la cárcel. Pero esos no son los espacios de conocimiento no científico que la CEP está promoviendo y que son la superstición, la creencia, la tradición, el engaño. Voy a dejarlo aquí porque
había mucho más que decir y me he alargado muchísimo, lo sé, discúlpenme, pero tengo en el ya perdí el ratón, además, en ese sentido soy genial. Esto, tengo en la entrevista a José Luis, que muchísimas gracias por acompañarnos, y vamos a hablar con él respecto del tema que la semana pasada les preocupaba tantísimo, que es el de la libertad económica. Este argumento de que los países que tienen más alto índice de desarrollo humano son los países que tienen mayor libertad económica, pero la mayor libertad económica, ¿cómo se mide? Y allí es donde yo entré en un problema que voy a comentar ahora con José Luis. Entonces, pues vamos a dejar esta parte para afuera, vamos a pasar a hablar de libertad económica y lo vamos a hacer en son de entrevista en cuanto encuentre la sección de entrevistas de este lío que tengo yo aquí. Y creo que estamos aquí. Permítanme, como les dije, estoy haciendo experimentos, así que está con nosotros don José Luis Ferreira. Permítanme, sí, estoy haciendo un lío yo espectacular. Creo que lo corté, ya lo volví a meter. José Luis. Hola. Espera, ¿Qué que no tal? tengo yo esto puesto. Si puedes bajar un poco tu cámara, te voy a Sí, hacer más la cámara. pequeño. Ah, Creo que te he hecho muy sí. grande. Eso lo corregimos. A ver. A ver, espera. Deja que yo te estoy haciendo más pequeño porque te tengo enorme. Ahí estamos. Bueno, más o menos. Si te puedes centrar en la cámara, y tenemos 345 personas viéndonos, que me parece maravilloso. Eso. Tú estás viendo lo que sale al aire ahora. Bueno, José Hola, Luis ¿qué tal? Ferreras, primero. Buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas noches, gracias, porque le avisé hoy que quería hablar con él y me dijo que sí, porque es un gran amigo, que es muy más buena persona de lo que yo merezco, y porque es un economista muy serio, que ya hemos entrevistado aquí en el canal, y me parecía indicado tener un economista para abordar este problema. Decíamos, y por resumir, se habla mucho de la libertad económica y se utilizan, yo he visto dos índices de libertad económica, de la Fundación Heritage, que es muy conservadora en lo económico, y el del Instituto Fraser, que también, que también es tremendamente conservador. Pero eh, se atribuyen una serie de beneficios a la libertad económica que van a que el índice de desarrollo humano más alto se obtiene gracias a la libertad económica. Luego vamos a entrar en eso, pero lo principal es esto. Estuve viendo los parámetros de libertad económica que teóricamente utilizan para hacer este índice. Algunos de ellos me parecen tan enormemente subjetivos que me extraña que se puedan tomar en serio. Y otros no me parece que tengan nada que ver. Por ejemplo, el tamaño del Estado. Los dos índices utilizan el tamaño del Estado como un índice de libertad económica, como si la sola existencia de un Estado fuerte implicara que no tienes libertad económica, cosa que no me parece que se tenga que seguir forzosamente. ¿De dónde salen estos índices, José Luis? A ver. Pues ya lo has dicho tú. Hay un par de asociaciones, no puede haber más, que desarrollan estos índices. A ver, yo lo primero que diría es sobre estos índices y cualquier otro tipo de índices que podamos elaborar para medir la producción económica, el PIB, el PNB, cualquiera de las versiones del Producto Nacional o Interno Brutos, o la desigualdad o lo que sea, hay que tener en cuenta que es un índice que está midiendo una dimensión, está queriendo reducir una realidad compleja a una dimensión. Y eso siempre
siempre, el 100% de las veces, va a implicar que el índice va a tener sus curiosidades, sus paradojas, su sitio donde no funciona bien. ¿Vale? Entonces, para eso, en general, pues tenemos distintos tipos de índice de desigualdad, por ejemplo, para complementar unos con otros. Tenemos distintos índices para medir el desempleo, para complementar unos con otros y tener una idea más precisa de cómo son las cosas. Tenemos, bueno, también sobre libertad económica, ¿qué tenemos? Tenemos dos, nada más. Bueno, pues vale, pues vamos a verlos. Y tendrán sus curiosidades también. Pero luego hay más allá, porque si miramos la desigualdad, por ejemplo, y vemos que todos los índices van a decir que pues, va a tener dos criterios por los cuales la desigualdad aumenta o disminuye. Por ejemplo, si disminuye la varianza de las rentas dentro de un país, pues deberá disminuir la desigualdad. Bueno, pero ¿y si resulta que la desigualdad se ha disminuido porque todo el mundo es paupérrimo? Lo que pasa con el El índice índice de Gini. desigualdad, Gini. qué bueno, este país, esta sociedad es muy igualitaria. Sí. Sí, pero de una manera que no nos gusta, que no queremos. No queremos que la igualdad sea por esa razón. O sea, podemos decir, mira, ceteris paribus, esta cosa que a veces decimos los economistas, no siempre, como nos acusan, a veces decimos, porque viene a cuenta para hacer este tipo de ejercicios mentales. Sí, muchas cosas, y más o menos el resto de cosas están igual, y el nivel de renta, de prosperidad que uno ve en la sociedad, y una es más igualitaria que la otra, pues hay gente a la que puede decir, mira, pues es más igualitaria, y esto a mí me gusta, que sea más igualitaria, pues ya está bien. Pero, como digo, si la igualdad se debe a razones que no se dan en el ceteris paribus, porque hay circunstancias que hacen que sea igual por las malas razones, pues no queremos eso. Entonces va a pasar lo mismo al índice de libertad, le va a pasar lo mismo. El, estos índices de libertad económica, a ver, yo tengo menos prevenciones que las que tienes tú sobre lo que están midiendo, pero por lo que te voy a explicar. No porque me parezca que haya que hacer caso de que cuanta más libertad económica midan estos índices, estamos mejor en algún sentido. No, estamos midiendo más libertad económica en el sentido que la miden. Y esto, bueno, será interesante saberlo para lo que sea. Pero si la libertad económica, por ejemplo, se da porque hay la ley de la selva, todo el mundo es libre de hacer lo que quiera, pero hay la ley de la selva, oye, pues vale, somos muy libres, pero igual estamos viendo que cada uno puede hacer lo que quiera, pero igual no estamos en la sociedad que quisiéramos vivir. ¿No? A ver, aquí, Por otra perdón. parte, hay... Sí, No, no, sí, acaba, acaba, dime, acaba. porque si no vas a preguntar lo que te iba a decir. No, pero es que estoy viendo los elementos que se utilizan para medir esta presunta libertad económica y por ejemplo está la libertad laboral. La libertad laboral no sé cómo la miden. Habitualmente cuando vas con los neoliberales, con la gente de la CEFER, te dicen que la libertad laboral es que yo me contrato en plan de iguales con la empresa, desconociendo la diferencia de poder que hay, y me pueden echar en cualquier momento. Es lo que se llama el employment at will, en el empleo a voluntad en los Estados Unidos. Y eso es lo que te venden como un elemento clave de la libertad económica en sus discursos. Pero luego cuando van a Dinamarca, se dan cuenta de que los sindicatos tienen una potencia extraordinaria, tanta que en Dinamarca no hay necesidad de un salario mínimo porque las negociaciones de los contratos colectivos son muy favorables a los trabajadores. Y eso no es libertad económica, pero te lo venden como si lo fueran. Es decir, que lo que están diciendo en sus índices y lo que te venden en el discurso de la CFR o del el neoliberalismo son como dos animales distintos, aunque tengan el mismo nombre, ¿no? Claro, pero es por esto, porque estamos midiendo solo una cosa. De hecho, incluso es imposible medir la libertad. De hecho, la desigualdad es fácil una vez que defines de qué tipo de desigualdad hablas, por ejemplo, de ingresos. Es fácil medirla y es objetivable, porque es hacerla.
ves la distribución de salarios y calculas el índice de desigualdad y ya está. Y estás midiendo la desigualdad. Pero en la libertad va a ser más difícil, porque la libertad es de cada uno, ¿no? La desigualdad es total, es una medida global. La libertad es de cada uno. Entonces, ¿qué pasa? A ver, por ejemplo, en la sociedad de la ley de la selva, si yo digo, no, aquí no hay leyes, cada uno hace lo que le da la gana, ¿somos muy libres? Pues bueno, en un sentido, pues puedes decir, sí, mira, 100% libres, no hay leyes que nos corrijan, que nos digan lo que hacer. Pero por otra parte, pues igual no somos, estamos muy coaccionados en lo que podemos hacer, porque si voy por una calle, por un sitio, cualquiera me puede matar o agredir o robarme, porque no hay leyes. Entonces yo puedo estar dispuesto a renunciar a parte de mi libertad de matar a cualquiera, a cambio de que los demás también estén coaccionados y no puedan matarme o robarme a mí. Entonces, ¿cómo medimos esto? ¿Esto aumenta o disminuye la libertad? Pues bueno, alguien diría, bueno, si esto es un pacto social al que nos hemos adscrito todos libremente, pues será porque si nos hemos adscrito, pues queremos la libertad. O no, o igual lo que queremos es la seguridad. Entonces, ¿qué es lo que estamos midiendo? No es fácil hacerlo. Entonces, yo voy a ser un poco permisivo con estos índices de libertad a cambio de que no me hagan decir lo que no dicen, que no me hagan decir que estamos ganando en términos absolutos, todos libertad, no estamos midiendo pues, que hay menos coacciones legales, por ejemplo. Igual hay más coacciones de quien tenga poder, de las mafias, de poder, quien tenga poder de mercado, lo que sea, y esto no lo miden. Pues oye, pues mal. Entonces es incompleto. Entonces vamos a hacer el caso preciso y justo a este índice y no más del que me está diciendo. Ahora, Entonces, perdón, ¿sí? es que está cuando nos Sí, lo sí, dime. relacionan y te voy a poner esto un segundo. Está cuando lo relacionan con el desarrollo humano y cuando lo ves no es cierto, o por lo menos no parece ser cierto. Eh, Tenemos aquí, perdón que te corte un segundo, tenemos aquí los Sí, sí, sí. países con mayor libertad del Heritage, del Fresher Institute y el índice de desarrollo humano más reciente. Y es muy curioso porque es un debatidillo donde al final solo 3 países aparecen en los 3 lugares: Irlanda, Suiza y Dinamarca. Son los únicos 3 que aparecen en los tres índices o en las tres categorías. Porque lo que se nos ha dicho es que el índice de libertad económica es automáticamente bueno, genera bienestar social. Yo siempre he sostenido que si el capitalismo es muy bueno generando riqueza, la socialdemocracia es indispensable para distribuirla, porque si no tiende a concentrarse siempre en unas pocas manos. Es decir, que no es lo mismo generar riqueza, ser libre de generarla, que tener una organización social que permita que esa riqueza no se concentre injusta o ilegítimamente en muy pocas manos. Completamente. Sí, esto es perfectamente factible, tener la posición que tienes tú. Pero claro, esto es una opción ideológica que puedo simpatizar más o menos, pero es cierto que medir solo una variable te hace, yo llamo esto la tiranía de estas variables, de la desigualdad, de la libertad, de la producción. O sea, si tú mides solo una cosa y si tu ideología está empeñada en solo una cosa, pues vas a sentir la tiranía de este índice. Si te gusta, si dices, no, yo la igualdad es lo que más me importa en la vida y pasa a ser casi lo único en política económica, pues vas a acabar aceptando cosas inasumibles. Pero pasa que es muy fácil, es muy bonito, porque tú tienes un índice que mide la desigualdad y ya te ha resuelto todos tus problemas ideológicos, ya está todo resuelto. Más igualdad, no importa cómo sea, mejor. Hablas del índice Ya Gini, por está. supuesto. Es muy cómodo, es muy fácil, es bien claro, te permite no pensar en más cosas, en lo complicada que es la vida.
y es muy satisfactorio. Y lo mismo esta gente que tiene este índice de igualdad, de libertad, lo mismo. Mira, yo voy a medir la libertad con este índice, con este no, este otro, vale, bien, va a dar casi lo mismo. Y ya está, y ya está. Y como lo que me gusta es la libertad, como si a los demás no nos gustara, como lo que le gusta es la libertad, voy a valorar todo de acuerdo con la tiranía de este índice, de la libertad. Y la seguridad, nada. ¿Para qué? De la igualdad, ¿para qué? Si lo que importa es la libertad y lo demás se dará por añadidura. Bueno, esa es la parte en la que no se colige. Es Claro. cierto que habrá una correlación entre más libertad prosperidad, porque, bueno, porque la libertad es cierto, pero hay cosas en las que más libertad implica más libertad de algunos contra otros. Y Ese esto es el no lo punto. miran claramente los índices. Hombre, a ver, se curan un poco en salud diciendo, a ver, hay una ley, hay un respeto a la ley, hay un saber a qué atenerse, hay una seguridad jurídica, y esto, al medir esto, corrigen un poco por estos problemas, pero como tú te has dado cuenta, no completamente. Es decir, si yo quiero evaluar cuán próspera, cuán habitable, cuánto bienestar hay una sociedad, entonces no puedo fijarme en un índice, por mucho que esté midiendo una cosa muy bonita, como es la libertad económica, o la desigualdad, o el Producto Interior Bruto, o lo que sea, cualquier índice que sea. Tengo que tener una visión de conjunto y entonces ver. Y sobre causalidades, ¿es la libertad económica medida por este índice causa la prosperidad? Pues vamos a ver, porque igual en parte, igual una parte, igual no toda, cuando se pasa, cuando da demasiado poco poder en su libertad a los débiles y cuando da mucho a los fuertes, pues esto hay que valorarlo. Pero claro, pero esto es complicado. Valorar es ponderar cosas, es cuánto estoy dispuesto a sacrificar un poco de mi libertad para que si los demás también sacrifican la suya, para poder ser todos más libres porque estamos menos expuestos a toda suerte de problemas, como con la pandemia, con la inmunización. ¿Yo soy libre de ponerme la vacuna o no? Bueno, pues un índice de libertad, pues más libertad si somos libres de ponernos o no la vacuna. Pero es que si hay gente contaminada, infectada por un virus virulento y potencialmente mortal, pues el que haya gente que no se vacune coarta mi libertad para andar Claro. por ahí. Estoy expuesto al poder de ellos, tienen un poder excesivo. Si ellos van por la calle, bueno, por la calle igual no, porque hemos visto que este virus, estamos pensando en la pandemia, no bueno, lo que sea. Pero si entran en un transporte público, entran en una sala, pues yo ya no puedo estar. Es esa persona la que tiene la prerrogativa de usar el espacio público por esa Así es. libertad y me ha cortado a mí. No, tú eres libre de entrar en ese espacio público. No, vaya, pues no es verdad. Su libertad de exponerme a una sustancia letal, igual no quiero, igual soy más libre si puedes acceder a espacios públicos sin ese peligro. Bueno, pues entonces si medimos la libertad de manera de hacer lo que queramos, pues vamos a tener estos problemas, seguro. Entonces estos índices ¿podemos hacer un índice mejor que el que hacen estos? Pues no lo sé, yo no me lo he pensado, la verdad. Bueno, José Luis, Pero muchísimas gracias. igual no haga falta si complementamos estos índices de Pues quizás lo libertad preocupante económica. es el uso ideológico que se hace de ellos, ¿no? La justificación de una serie de cosas que te digo, que se venden además ciertas ideas que no están dentro de este índice y que se hace una utilización, pero que tú como economista lo vives constantemente, la utilización ideológica de la economía, no como una herramienta útil, sino como arma contundente, ¿no? Desgraciadamente es así. Sí, hay gente que primero tiene la solución y luego se busca cómo justificarla. Así es. Pero esto nos pasa, imagino que en más cosas, pero especialmente pues, en economía pasa por lo, por lo de comprometido que es cualquier decisión económica, obviamente. En Eso, fin, José pues Luis. sí, a ver, hay gente que está presa cuando hablaba de Keynes, de que la gente estaba presa de economistas muertos. Bueno, Sí, y hoy en día hay gente presa de Keynes que está muerto, por también. otra parte.
Bueno, pues es un poco esto. Es decir, mira, a ver, hubo hace 150, 80 los austriacos, 150 los marxistas, otros. O sea, hay alguien piensa que alguien que pensó sobre economía hace 80, 150 años, ya está, ya encontró la gran parte del diagnóstico, de la solución o de cómo hacer las cosas bien. Pues no es verdad, ¿no? Tenía muy poquitos datos a su disposición, había Ujú. poco análisis empírico, había mucha especulación, había pues, y poca formalización para saber la coherencia de las propias ideas. Y bueno, pues cuando se ha ido desarrollando esto, pues hemos encontrado que estos economistas muertos, vale, tuvieron intuiciones, alguna buena, alguna mala, pero no desarrollaron un corpus que podamos decir que es coherente, con rigor. No lo hizo ni Marx, ni lo hizo Hayek, ni lo hizo el propio Keynes. Ujú. Entonces, ahora tenemos mejores herramientas en matemáticas cuantitativas, econométricas, estadísticas, de Big Data, lo que sea, para ver cómo son las cosas y vemos pues que es imposible que nadie antes de esto haya podido dar con ninguna solución a los problemas. Ha habido gente con muchas buenas intuiciones. Adam Smith, la idea de que los mercados, que no es por la generosidad del panadero y del carnicero que tenemos pan, bueno, eso es una buena intuición. La competencia toma bastante bien la, la, la codicia humana, pero no del todo. Entonces, y no supimos en qué condiciones sí, en qué condiciones no, hasta que desarrollamos muchas cosas mucho después de Adam Smith. Mm. Adam Smith también tenía intuiciones de cuándo sí, cuándo no, hay que decirlo. Marx tuvo intuiciones como de que mira la economía, no mires a quién se casa, a qué rey se casa con cuál, mira la economía subyacente para entender mejor algunos procesos históricos. Oh, muy bien, pero las cosas que él llegó a diagnosticar haciendo esto, pues muchas de ellas en lo económico. No voy a meterme en la En lo político. sociología, que yo no lo sé, en la historia, que yo no me la sé, pero en economía, sus diagnósticos, pues erró. Pues el modelo que intentó hacer, que no lo llevó a hacer, el capital no está completo, no está hecho, no está finalizado. Está chapuceramente finalizado por Engels, porque Marx no lo quiso finalizar. Yo creo, la creencia es que él sabía que no era coherente, no había manera de cerrarlo bien. Bueno, en cualquier caso, el capital no es un buen diagnóstico de cómo funciona el capitalismo ni la economía en general, y desde luego no es propuesta de nada, porque no hay ninguna propuesta. Bueno, pues lo mismo también, si pasas a von Mises, a los austríacos, a los del Instituto Cano, de ¿no? Los austríacos patrios, que Sí. aquí hay políticos que van y les hacen caso. Bueno, pues esto es también, alguien puede pensar que hace 60, 80, ya no sé cuántos han pasado, a medida que uno se hace mayor, resulta que cosas que uno cuando de pequeño decía, de joven decía, eso fue hace 50 años, luego no, es que fue hace 150, ¿sabes? Qué ignorante eres, que no sabías que fue hace, no, es que no llevo la cuenta de No todos los llevo la años que cuenta de pasan. tanto. Bueno, pues eso, alguien puede pensar que von Mises o Hayek ya lo sabían todo, casi todo de los ciclos económicos, pues no, sabían muy poco y de hecho sus ideas pues no caben en ningún modelo formal que sea mínimamente coherente. Y lo mismo pues con esta idea de que la libertad económica lo es todo, casi todo, pues oye, pues no sé, a ver, tener mercados libres es una buena manera de tener mercados competitivos. Pero lo que Sí. queremos en economía, lo que nos dice son los mercados competitivos son los que funcionan bien. Si son libres es una buena manera de que sean competitivos, pero no es una relación uno a uno. O sea, es porque la libertad depende también del poder, de que el poder del mercado está limitado. Pero no, es que si hay gente que tiene poder de mercado, entonces otros entrarán porque será apetecible. Oye, pero hay tal cosa como mafias, hay tal cosa como barreras de entrada, hay tal cosa como corrupción. Entonces, vale, está bien, da libertad de entrada, lo que sea, de competición, me parece estupendo, pero esto no te impide legislar para cuando primero esto no acabas de poder hacerlo de todo bien y, y segundo eh, pues para eliminar algunas libertades excesivas de gente que tiene demasiado poder de los monopolios. ¿No? No puedes decir, como tú decías, no puede haber monopolios, oligopolios,
Porque no, ya el mercado ya con el tiempo dejará de haberlo. O no, no lo sabes, eso no está formalmente demostrado. Hay una tendencia, pero puede pasar mucho tiempo o puede no llegar nunca. Claro, claro, claro. Entonces, puedes limitar la libertad. No, 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 es que tú eres monopolista, pero voy a limitar tu acción. No solamente dejando que entre si alguien quiere, pero sino limitando el tipo de cosas que puedes hacer, Sí, porque si no vas a tener un libertad, poder excesivo sobre el resto de la población. libertad, ¿cuántas esclavitudes se hacen en tu nombre? José Luis, mil gracias de verdad por Pues tu tiempo y que no será la última vez que te nada, voy a dar lata, porque luego aquí me preguntan cosas sobre economía y yo soy un pobre venadito, yo soy un aquí triste a tu disposición comunicador, siempre. pero muchas gracias, Nada, pues cuando quieras. muchas gracias. Venga, ahora dejen ver cómo Adiós, cerrábamos adiós a todos esto. los que nos oyen. Tenemos 307 personas, muy bien, muchísimas gracias. José Luis, hasta la próxima. Bueno, y yo paso de regreso acá. Perdón que esto no ha sido tan fluido en lo visual como yo quisiera, pero es la primera vez que hacemos algo más o menos así y, y, y me ha gustado además la experiencia. José Luis es una persona que sabe muchísimo y que lo comparte además con enorme gusto y que sabe por dónde buscar una serie de respuestas que para uno que no es economista pues son misteriosísimas. Cosas, nos hemos pasado muchísimo hoy, pero y seguramente me he saltado un montón de cosas de del chat, pero bueno, es que aquí está el problema. Mira, Ángel Boria dice algo muy importante. Luego del ataque al cuadro de Van Gogh, los jóvenes subieron un video a sus plataformas explicando el por qué lo hicieron, ya que recibieron muchos ataques. Sí, es que todo lo que dijeron, yo vi ese video, y todo lo que dijeron no tiene nada que ver con lo que hicieron. Ellos creían que estaban iniciando una discusión sobre una serie de temas que no estuvieron allí nunca, y que son importantes. Pero es que alguien los convenció de que con esa tontería podían iniciar esa conversación que es importantísima para su sociedad, sobre todo porque tenía que ver mucho con Liz Truss, que ya no es primera ministra, pero todavía lo era en ese momento. Eso demuestra simplemente lo desencaminados que están en ese tipo de acciones respecto de un verdadero intento por conseguir un cambio que todos queremos, porque además lo ven eso. Yo no estoy en contra de su causa, yo estoy en contra de sus métodos. Y creo que la forma en que entienden su causa es simplista, es infantil, es insuficiente, es poco informada y demasiado emocional. Pero bueno, es Javier, muy bueno este. Quería preguntarle qué le parece la prohibición de algunos partidos políticos que ha perpetrado Zelensky en los últimos días. Es uno. Es un partido político que no tiene representación parlamentaria, cuyo líder pidió que Putin lanzara bombas nucleares sobre Ucrania. A ver, eso no es un partido político, es un elemento aliado de tu enemigo en la guerra. ¿Tú crees que los partidos nazis estaban legitimados en el Reino Unido después de que Hitler le declarara la guerra al Reino Unido? No. ¿Por qué? Porque están jugando del lado del enemigo en una guerra. Y desde el principio, Putin ha dicho que su guerra es con Europa, su guerra es con Occidente, su guerra es con el colectivo occidental, the collective West, como le llaman, cuando lo traducen al inglés, el occidente colectivo. Esa es la guerra de Putin, su guerra es contra mí. Va a tener a sus propagandistas llegando a mi población con sus historias, con sus cuentos, con sus mentiras, con sus falsedades, con aquello que solía contar Ina Afinogenova cuando dice que ella nunca estuvo con ninguna guerra, pero cuando Siria nunca se opuso a la invasión rusa de Siria y en la República Centroafricana, pues tampoco dijo nada que porque estuviera en la República Centroafricana y así sucesivamente. No, yo no puedo permitir que esa propaganda esté haciendo el trabajo del enemigo, ayudando a la guerra del enemigo que me quiere destruir, que me quiere sumir en el hambre, que me quiere sumir en la oscuridad, que me quiere sumir y convertirme en un lugar donde estemos nadando en mierda, como decía el glorioso diputado aquel de Rusia. Así que
la prohibición de estos partidos políticos me parece muy bien. La mayoría de ellos eran partidos prorrusos que podían funcionar en Ucrania, pero que al declararse la guerra fue necesario cortarlos. Otros fueron cortados antes, pero te voy a explicar por qué. Lo bueno es que la tengo aquí, la acabo de buscar. Te voy a leer el artículo 7, el artículo 37 de la Constitución ucraniana. El establecimiento y actividad de los partidos políticos y las asociaciones públicas están prohibidos. Y esto es desde el 96, es la Constitución del 96, creo, sí es la del 96. Si su programa, metas o acciones están orientados a la liquidación de la independencia de Ucrania, el cambio del orden constitucional por medios violentos, la violación de la soberanía y la indivisibilidad territorial del Estado, el dañar su seguridad, el obtener de manera ilegal el poder estatal, la propaganda de guerra y la violencia, la incitación de enemistades interétnicas, raciales o religiosas y la destrucción de los derechos humanos y las libertades y la salud de la población. Ese ya era un dispositivo constitucional que me parece perfectamente razonable y que justifica la ilegalización de los partidos que ha hecho Zelensky, del mismo modo que España ilegalizó a quienes apoyaban a ETA en los años del plomo en este país. Es lógico. Así que no es porque Zelensky se le ocurrió en la mañana, se levantó y dijo, vamos a cerrar partidos políticos. Está respondiendo al mandato constitucional que tiene como presidente democráticamente electo de un país. Les guste a muchos o no les guste a muchos, cosa que a mí en lo personal me da bastante igual. Yo no estoy con Zelensky, estoy con el pueblo ucraniano, que no son para nada lo mismo. Gran saludos desde Copenhague, Dinamarca, y tengo que ir a Copenhague, tengo que ir. 347 personas, lo que logran canales como Radio France o Deutsche Welle en español, pues en vez de darme gusto por mí, me da tristeza por ellos. 347, vamos, para mí es la locura y les agradezco muchísimo a todos y cada uno de los 347 o los 307 que quedan en este momento, que estén aquí. Pero sí, todos deberíamos tener más público. Pero eso depende de ustedes. Yo estoy hablando con alguien que me quiere ayudar en marketing y veo difícil que lo haga, pero agradezco muchísimo su intención. Yo no puedo hacer más de lo que hago, porque tengo mi vida ocupada, porque como todo el mundo sabe o debería saber, o ya a estas alturas del partido es perfectamente conocido, no me da la vida. Lo que hago es esto. Esto que hago aquí, creo que puede llegar a más público. Creo que le tiene que interesar a más público. No espero tener 500,000 visualizaciones en cada programa. No espero tener el 1,000,000 de suscriptores, pero de esos 147,000 yo creo que pueden volverse 300,000. Yo creo que las 800,000 visualizaciones que tenemos al mes se pueden convertir en 1,500,000 con facilidad. Y esto nos va a ayudar económicamente. Entonces ustedes tienen que recomendarlo, tienen que hablar de él, tienen que suscribirse, tienen que darle me gusta, tienen que indicarle a YouTube que esto igual vale la pena que lo promueva más, porque cuando YouTube nos promovió un poco fue cuando saltamos a los 100,000 suscriptores y a la plaquita que tenemos aquí arriba. Entonces, dependo del público, no dependo ya muchas veces ni de mí. Elon Musk concretó la compra de Twitter por $44,000 millones, no billones. Dijo que lo hizo por el futuro de la civilización. Si lo primero que hace es abrirle otra vez Twitter a Donald Trump y a la propaganda de guerra rusa, que creo que es lo que va a hacer, probablemente quien se vaya de Twitter soy yo. Hay gente que afirma de manera algo conspiranoica que los chiflados de Stop Oil están financiados por gente con inversiones en hidrocarburos, en particular con Aileen Getty. Sí, pero Aileen Getty se siente culpable porque su abuelo, J.P. Getty, creó la fortuna de la que ella vive sobre el petróleo. No es que ella sea en este momento una magnate petrolera que esté haciendo conspiraciones, es que se siente culpable y por eso financia esto. Como se sienten culpables muchos en Hollywood y también están financiándolo. Se sabe perfectamente, no es conspiranoico, pero la interpretación sí es conspiranoica. Gracias por el superchat a Gerardo Toledo. Me he saltado algunos también otra vez, discúlpenme de verdad.
apenas se ha salvado poesía medieval. Víctor Goñi, hay muchísima poesía, afortunadamente, en todos los idiomas. En la Edad Media es la edad de la consolidación de los idiomas europeos y es la consolidación de los poetas y los creadores, que además muchas veces van pegados a la música, y estoy pensando en los compositores medievales como Guillaume Michaud o Leontin o Perrotin. Entonces hay mucho que ver, y en música, en poesía española del medievo hay un montón, afortunadamente. ¿Qué opinas del tema de que el gobierno norteamericano aceptó el fenómeno OVNI? Que no es cierto. A ver, el fenómeno OVNI, sí. Hay cosas que vuelan y no sabemos qué son. Aceptar eso no es aceptar que llegaron los extraterrestres, ni que hay contactos extraterrestres. No. Significa que hay cosas que vuelan, que no sabemos qué son, y hay que averiguar qué son. Pero si tú crees que son extraterrestres, ya no averiguas nada porque tú crees que ya sabes y no sabes. Piñero no es teólogo, es filólogo. Según él es agnóstico. Sí, hombre, sí. Sí, lo que tú digas. Desintoxicación iónica, jamás lo había oído. ¿De verdad no hay forma de renegociar con Rusia? No, no la hay. Rusia ha establecido que solo negocia si se le entregan los trozos de Ucrania que se ha robado y que ha ocupado. Ucrania dice que no quiere, y los que apoyamos a Ucrania decimos que estamos de acuerdo con Ucrania porque son los agredidos, porque son las víctimas. No Zelensky, no el batallón Azov de hace 8 años, no. El pueblo ucraniano. Hay varios youtubers rusos hablando de la realidad de Putin. Yo sigo recomendando el canal de Daniel Orain, 1420. No, si Obrador se refirió a Rusia como la Unión Soviética, es un lapsus. A mí me pasa todavía. En este streaming, en 3 o 4 ocasiones me he referido a Rusia como la Unión Soviética porque ocupó una parte importantísima de mi vida. Y vamos a acabar con esto, miren. Si alguien me pasa el resto del chat, a ver si puedo hacer algo la semana próxima con él. Pero hoy sí me alargué muchísimo con algunas cosas que creo que eran importantes, sobre todo en la defensa de la educación científica en México. Pero ayer vi una entrevista con George R.R. Martin. A George R.R. Martin lo conocí, o por lo menos lo vi de lejos en 1976, cuando fui a la Convención Mundial de Ciencia Ficción en Phoenix, Arizona. Ni sabía yo a qué iba, no sabía ni cómo eran las convenciones, simplemente decidí que esta me quedaba cerca, iba yo y me fui en tren de la Ciudad de México a Phoenix, Arizona, y de Phoenix, Arizona de regreso a México. Ahí conocí, por cierto, 2 veteranos de la guerra de Vietnam que fueron amigos míos durante muchos años, sobre todo uno de ellos. Y allí alguien me mencionó a George Martin, que estaba por allí, muy jovencito, a ver, yo tenía 21 años, él por ahí de andar, porque qué edad tendrá George. Que además alguien lo conocía como George Railroad Martin, porque RR es la contracción de Railroad en Estados Unidos. Él es del 48, tiene 74 años, yo soy del 55, o sea que sí soy 7 años más jovencito que él. Pero ya me decían que era un gran escritor y demás. Bueno, y ayer vi, te digo, esta entrevista de Stephen Colbert con George R.R. Martin, y en un momento dado se habló sobre nuestra generación vivió con el miedo nuclear hasta 1990, pues de una manera que dominaba todo, lo dominaba todo. Sabías que en cualquier día podía acabarse el mundo, y esto te hace plantearte tu carrera, plantearte tus relaciones amistosas, plantearte tu actividad sexual, plantearte tu posibilidad de tener una familia de una manera muy distinta que si no tienes la amenaza de una guerra que pueda aniquilar a tu sociedad como la conoces. Y decía George Martin que, aunque sigue siendo optimista, pues ahora está muy pesimista porque hemos vuelto a vivir el temor a la guerra nuclear, y no de la manera paulatina en que nos acostumbramos a ella durante la Guerra Fría, sino de la manera súbita de que de pronto te das cuenta que ese tipo con el que querías negociar y llevarte bien es un loco, nivel Hitler, con una visión de una necesidad hegemónica que absorbe la totalidad de sus intereses y de sus acciones y de sus visiones y de sus proyectos.
Y decía George Martin ayer, dice, me gustaría tener un dragón para volar con él hasta el Kremlin. El miedo a la guerra nuclear que tuvimos no se está reanimando ahora. Ni en nosotros incluso, quienes vivimos la Guerra Fría en todo su horror, en todo su... Mañana hay otra prueba nuclear de Francia y luego otra prueba nuclear de Estados Unidos. Y la Unión Soviética ha probado la bomba más grandota de todas, la Tsar Bomba. La Tsar Bomba se llamaba, es la más potente arma nuclear que se produjo jamás en la historia y que se probó además. Uno de mis nacimientos a la política es a los 16 años cuando voy a protestar contra la prueba nuclear de Amchitka en el archipiélago de las Aleutianas y frente a la Embajada de Estados Unidos en México. Ya he contado la historia, que éramos 6 amiguitos, acabamos todos en el mismo vehículo de la policía, cupo toda la manifestación, pues 6 tarados, cartelito, no queremos guerra nuclear. Y sigo sin quererla. Ahí sí, 51 años han hecho poco por cambiarme. Pero vivíamos un miedo que era real y oíamos canciones respecto a la Guerra Fría. Si ustedes han oído alguna vez esta gloriosa pieza musical que es Child in Time de Deep Purple, son los grandes logros de la música de los años 60, 70, es de 1970 la canción. Child in Time es una canción sobre un chico que vive el temor a la guerra nuclear, el temor de la Guerra Fría. Estamos más cerca de lo que yo recuerdo en toda mi vida de un holocausto nuclear. Ese holocausto nuclear lo puede disparar la irresponsabilidad de un sujeto enormemente peligroso que es Vladimir Vladimirovich Putin. Nadie más está promoviendo la guerra nuclear. La razón por la que no se le dan a Ucrania armas con las que pudiera atacar a Rusia es porque el más grande error que podría cometer Ucrania sería atacar un pobladito ruso e irse a robar una bolsa de papas fritas y un refresco en un pueblo ruso. Esto implicaría una provocación nuclear que el mundo no le está haciendo a Putin, por más que lo quieran decir sus portavoces en la televisión. Todo el mundo le tiene miedo a una guerra nuclear porque el resultado es absolutamente impredecible. Pero lo que podemos predecir es que es el fin del mundo como lo conocemos en la actualidad. ¿Podemos sobrevivir a ello? Probablemente sí, probablemente no. Pero lo que conocemos hasta ahora va a dar un giro radical si sobrevivimos, cosa que está por verse, sobre todo para países como los europeos, o Estados Unidos, Canadá y probablemente México, porque está demasiado cerca de Estados Unidos, y de donde están los hilos de las armas nucleares de Estados Unidos, que se encuentran fundamentalmente en el desierto de Arizona, el desierto de Nevada, etc. Creo que nos tenemos que hacer muy conscientes del peligro y decirlo, y expresarlo e incluirlo en nuestra conversación diaria. No por promover el pánico, porque el pánico es el peor enemigo de toda acción humana, y esto lo sabemos con claridad. Pero tener claro qué es lo que se está jugando. Aquí no está es que queremos acabar con el imperio de Estados Unidos porque después de eso todo va a ser color de rosa y con sabor a fresa. Primero que nada, no hay nada que nos garantice que la destrucción del imperio estadounidense va a traer como consecuencia todas las cosas buenas que nos ofrecen Pablo Iglesias y su banda. Pero una guerra nuclear sabemos exactamente lo que puede traer en términos de destruir proyectos humanos a largo plazo. No solo de sociedades y de países o de grupos supranacionales como la Unión Europea, en la que yo creo vivamente, por eso tengo ahí mi banderita europea, sino proyectos individuales, tu vida, mi vida, nuestra vida. Hace falta tener miedo para decir lo que no queremos. Y si te importa más la destrucción de tu enemigo que la destrucción del planeta con una guerra nuclear, tienes un problema. Si te pones del lado de Putin, vas a hacer lo que Margarita Simonian, precisamente la directora de Russia Today, que tanto ha aparecido hoy en esta emisión, que ella dijo que prefería una guerra nuclear a perder la guerra de Ucrania. Con esa gente es muy difícil hablar. Con esa gente es muy difícil negociar. Y quienes están
militando del lado de Putin, no de Rusia, porque aquí los que pierden son los rusos sobre todo. Quienes militan del lado de Putin están poniendo en peligro tu vida, mi vida, y sin darse cuenta, la de ellos mismos. Y yo creo que hay que decirlo, yo creo que hay que hablar más de ello, porque esto no es ninguna broma, ojalá lo fuera. Ojalá pudiéramos confiar en que Putin no hará una locura. El más delirante de los que estuvo al frente de la Unión Soviética en un momento dado fue Yuri Andropov, que había sido agente de la KGB, igual que Putin. Ni Yuri Andropov se planteó en serio una guerra nuclear. Ni Yuri Andropov. Entonces, no es una reflexión muy agradable para terminar, pero me parecía importante porque el peligro es real. Y estamos tan acostumbrados a los peligros falsos o a las militancias de juguete como las de los que se pegan en lugares, que se nos puede olvidar que esto va en serio y va por todas las canicas y va por todas nuestras vidas. Por mi parte es todo por hoy, que ya me alargué muchísimo, tengo que ir por mi hijo, tengo que sacar al perro, tengo que hacer todas las cosas esas que hace una persona normal y corriente que vive en un mundo común y corriente que es en el que vivimos todos nosotros. Muchísimas gracias por acompañarme, muchísimas gracias por estar escuchándome, muchísimas gracias por atendernos y nos vemos aquí la próxima semana, nos vemos aquí en el vídeo del miércoles, si es que puedo hacer vídeo este miércoles, que no lo sé. Nos vemos, decía yo, la próxima semana aquí en el streaming, nos vemos en todos lados. Apoyen al canal, por favor, recomiéndennos, suscríbanse, denle me gusta, díganle a YouTube, díganle a la gente que quizás aquí pueden tener ideas importantes, no por mí, pero sí por las ideas. Por cuanto a mí respecta, ahí les dejo mi reputación para que la hagan pedazos.